Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Ramsés III. No vino. Y por eso trajimos a Raymond. Raymond. Es que ya no encuentro nuevos nombres para decirte Raymond. Ramónides, ya lo dije, ¿verdad? Ya lo dijiste la otra vez. El que conduce su camión, o sea, Ramón. ¿Cuántas veces escuchaste ese chiste La durante la primaria y la primaria? secundaria demasiadas veces. De hecho, un profe de la secundaria, la primera vez que escuchó mi nombre, empezó con eso. ¿Sí conduce su Ramón joven? No, ya me acordé, no fue. Ahorita justo con eso. Fue uno de la prepa. Y entonces siempre era de. ¿Y si conduces tu camión? Y yo así, ¿Y si sabes conducir, Ramón? Y un profe de inglés me decía Ramón, decía que era rama grande. Entonces cuando pasaba la lista decía rama grande. Era de inglés él. O sea, Sí, ¿pero que él era estadounidense o cómo? that's- pero así Estamos de lo acuerdo decía. que decir como estadounidense una palabra en español es gracioso, ¿no? Como decir taco. De hecho, sí me acuerdo que hubo otro profe de inglés, pero nada más daba clases en la tarde. Y ese sí era griego, o sea, tenía toda la apariencia de un griego y sí hablaba, de hecho casi no hablaba español. Y una vez sí me tocó, porque estábamos Omar, Diana y yo, no me acuerdo por qué nos quedamos tan tarde en la escuela. Y entonces pues nos salimos del salón porque llegó el grupo de la tarde. Y empezaron con su clase de inglés y entonces estaba enseñando las partes del cuerpo y les puso la canción esa de cabeza, hombros, rodillas y pies. La de cabeza, chicken. No, eso no. Y le estaban, o sea, y pues los niños de prepa estaban bailando la canción cada vez que decía head, Ay, pero shoulders, está chido knees. eso, ¿no? Sí, estuvo divertido, o sea, hasta nos quedamos así viendo y el profe nos dijo, o sea, en su español así de, oigan, ¿quieren quedarse? Pero, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué hablaba así? O sea, sí sabía hablar español. Era gringo. Ah, era lo que Ese sí, no, preguntaba. este que te digo, este sí era gringo. Ya El que me dio, no. me estoy confundiendo El que ahora. me dio clases, no. El que dio clases en la tarde que Ah, hizo esa actividad, sí era gringo. oye, pues qué chido. Sí, se llamaba, o se llama, creo que sigue ahí, Nathan. Miren, Nathan. miren. Es un nombre muy Y gringo. apenas ves el típico video de la japonesa tratando de enseñar a los alumnos a decir Coke y dice Coke. ¿Sí? Y que entonces vio TikTok de un vato de, pues, estadounidense que le dice, no, no digas eso, ¿no? Di Oak. Y se me con cara de, la verdad, nunca que alguien dijera Oak a la coca. Yo creo que sí va. Y de hecho al final dice, pero también puedes decir Coke. O sea, si quieres sí lo puedes decir, pues. Cook. O sea, sí, que típico cuando vas a un restaurante y pides Coke, pero él dice que si fuera así como full nativo, dices Oak. Oak. Ajá, sí, te pone las Sí letras la como en sé. español, como lo leerías, y es O, se cae, pues Oak. Así que dices, di Oak. ¿No se refería que en lugar de pronunciar oak, pronunciara oak No, después no, del no, k? literalmente no, porque puso varias veces la frase, o sea, así como decir como la frase como tú pedirías tal cual Ok. una soda en un restaurante y lo decía entero seguido, Oak. Y sí es cierto, cuando lo dices seguido, o sea, cuando lo metes en una frase seguido, sí suena el Oak, Ajá. no se escucha como Oak, sino se escucha como Coke, o sea, sí, sí se escucha así. Excelente. Pero bueno, Rimón, hablando sobre idiomas y traducciones. Oye, esa es una Ah, buena canción. oye, Hablando de amores y traducciones. ¿Cómo que sigue, Rimón? se fueron consumiendo las palabras. Las palabras. ¿Sí dice pasiones o qué Los dice? textos, las botellas, se fueron consumiendo las botellas. Bueno, hoy traemos un podcast muy. ¿Cómo lo llamaría Raymond? Muy. Muy, ¿Qué fue eso? Me gustó. El podcast se llama muy. muy ribonucleación, ¿no? Muy ribosomal. Ajá, Muy ribonucleico. muy rimbombante, Muy retorcido. muy Rico. ri- rioso, Muy risky en inglés ajá, para meterle ahí. No, Raymond, hoy muy venimos. Raymond. Muy Raymond. Hoy venimos a darle su puesto a un El puesto par. que se merece, ¿no? El puesto que se me ha merecido todo este tiempo, ¿cómo lo definiríamos sin entrar en definiciones? Bueno, ya la gente lo está viendo en el título del podcast, así que no hay que fingir como que no lo saben. Vamos a hablar sobre el RNA o el ARN. ¿Cuál prefieres tú? ¿RNA o ARN? O sea, ¿cómo lo dices? Pues que mira, hablando de español y... Sí, yo creo que nos va a decir, aquí tú hablas de español. Aquí usted habla de español y Creo dice que tendremos que ARN. decir ARN, pero estamos tan acostumbrados en el laboratorio a decir RNA que si decimos RNA, pues entiendan que estamos hablando de RNA. Que O sobre si todo decimos porque DNA, ajá. es pues ADN. Y no, y que la justificación se ve más que nada que la mayoría de investigaciones con respecto al ARN están en inglés En y por lo inglés. tanto lo leemos como RNA. No es tanto como porque queramos, sino porque de verdad se te queda. Como por ejemplo los típicos güeyes que a cada rato están viendo palabras en inglés y ya se quedó. Por ejemplo, gamer, ¿no?
La gente dice gamer. Ya nadie se refiere a los gamers como, son jugadores, ¿no? Exactamente. ¿O qué Pero otra si tú tú, dirías? espera, si tú llegas y dices, pero si dices que en inglés, ¿por qué no dices RNA? RNA. Es Bueno, donde va, yo yo te también digo, me sé otra porque cada palabra. vez que leo un artículo en inglés, Lo las leo. sílabas las leo en español. No, y a mí también me pasa con las fechas. Cuando así como Ah, sí. 1940, así es como de 1940, así lo leo. O sea, la neta no lo leo como debería leerlo. Por ejemplo, apenas me salió, ahorita que estaba leyendo este libro, el de The Clan of the One Breasted Woman, me salió un número que es 1002, Ujú, que en inglés debería ser como 1002, ¿no? ujú. Pero ellos lo leen porque ahí te lo ponen entre comillas, ponen 1002, Ajá, el 1002. sí. Tiene algo que ver ahí en específico, esa fecha en específico, es como, bueno, no esa fecha, ese cifra en específico, creo que es algo, porque así como mucha gente lo dice así, 1002, no sé qué sea. Y ya, entonces sí es como, yo lo leo como 1002. No, pues las fechas ves que se pronuncian así, las dividen los años. Ah, sí, Eh, sí, y le ponen el O, pero es muy raro, por ejemplo, que le pongan el O. Sí tengo entendido que cuando alguien te dice O es porque o lo lees en escrito o porque es ahí muy propio. Podría ser. Pero sí. Sí, generalmente. Bueno, con las fechas, ahí sí trato de. O sea, cuando estoy leyendo, de decir los números en inglés como para acostumbrarme al número. Mi profesor de inglés en The Institute me enseñó, por ejemplo, que las fechas las divide, o sea, yo así es como las leo. Por ejemplo, dime una fecha en inglés, un 1000 y cacho, algo. O sea, o un 2000 si quieres. En 1998. No, pero es español, ¿De qué bro. hablas? Ah, en 1998. 1998, ajá, pues yo lo leería primero como 1998 en Ajá. inglés, pues, o sea, sí, 1998, o sea, Ajá. así es como yo las leo. Y tengo entendido que así como mi profesor me dijo que las tenía que leer, es como que la mayoría de la gente en inglés las lee, ¿no? Pero nunca me había topado con fechas, yo creo que pues, es muy raro, ni siquiera en español, que sean como el 1002, el mil Ujú. uno, el 1000 cacho, y ahí sí las leen como 10 y le ponen el otro. O sea, ya la dividen en tres. Ya, clase de inglés express. Bueno, es que a veces, de hecho, cuando dicen número de celular, o sea, un número de teléfono, y Ah, tiene un le cero, ponen el O. le ponen el O en vez Pero, del y cero. ahí mi profesor, pues que es que a mí me pudo haber me dio clases el vato que venía de Estados Unidos, Ah, ¿no? ya. Y él sí me decía, no digan el low. Aquí no hacemos eso. No, o sea, me dijo que no lo hiciéramos en un... Ah, porque el tema igual hay que contextualizar a la gente, o sea, no estamos aprendiendo inglés fuera de contexto, sino era muy en contexto, era pasar unos números de WhatsApp. Ok. Y él decía, no, si le vas a pasar el WhatsApp a alguien, tú lee el número como zero, o sea, no le pongas el low. Y dice, pero si estuviéramos en una entrevista de trabajo, ay, sí le pones el low. ¿Sabes? O sea, es O como sea, que se vuelve formal si dices O. exacto. Él como dijo, como que es un poco más formal. Me dice, y él sí nos estaba diciendo como, mira, pues le puedes decir el logo a tus amigos para pasar el WhatsApp, pero te va a hacer como un ñoño. Y ya, entonces ahí está la historia, Ramón. ¿Qué piensas de eso? Pues bastante interesante. Yo creía que el O era como algo informal. No, ahí lo ponen como algo formal. O al menos así me lo enseñó mi profe. Ok. Pero bueno, entonces hablando de otros idiomas, como Hablando decías, de amores y traducciones. vamos con la palabra del día. Raymond, la palabra del día de hoy es de traducción. Es que se me contrapeó la lengua. Traducción. Traducción. Ahora, ¿qué palabra propones? Pero hablas de traducción. ¿En qué sentido? Ahorita Digo, llegamos a esa parte. bueno. Yo diría una, abducción. Pulación. La- transacción. Cada vez rozando más cerca, ¿eh? Transducción. ¿Qué ¿O ya lo estoy haciendo? dijiste? No, dije abducción. Transducción. Una Transducción, más. abducción. ¿Qué dije yo? Transacción. Transacción. Y. Ay, tú dijiste copulación. Dije copulación. Y tran, Transpolación. transpolación. Traspolación. Transpolar. ¿Existirá? No sé. Pero tienes que ir con tus palabras, ¿eh? Y ya después si quieres lo buscas en No, internet. a ver, vamos a ver si existe Con siquiera tus transpolar. Voy a ver si existe palabras. transpolar. ¿Qué tal si Pero si lo ves, no. O sea, lo quitas y lo dices con tus palabras. ¿Va, Raymond? ¿Te transpolación? comprometes, sí o no? Ah, sí existe Va, transpolar. entonces. No, pues sí dice que existe la palabra transpolar, no dice transpolación. Ajá. Va. Transpolar sí lo sé, lo vimos en termodinámica, de hecho. No, esa era extrapolar. No, la transpolación O era vimos ahí. interpolar. No, también vimos la transpolación. Ok, Sí, bueno. te lo juro. O sea, Entonces, sí me refiero a un proceso matemático, pero pues es una palabra que sí tiene sentido a qué es lo que hacía. Sí, ok. me lo imagino. Va. Bueno, empecemos. Copulación, acto de copular entre dos seres vivos, ¿no? Porque ¿puede copular un canguro con una roca, acaso? Pues yo creo que. No, Es o que. sea, la copulación es la fecundación, ¿no? El proceso de intentar hacer una fecundación. O sea, no conozco la definición exacta de copulación, es que siempre me lo he imaginado como el acto de, pues, que el macho eyacule en la hembra, pero no sé si sea solo eso
o la fecundación tal como lo No, estás yo creo que diciendo. sí, no, creo que se refiere a lo tuyo, pero que así tiene que ser. No, no me refiero, yo me refiero a que no puede pasar, por ejemplo, el delfín que está copulando con un pez muerto. Eso para mí no entra dentro de copulación, pues. Está potente ese video, O ¿eh? sea, ¿para ti entra eso dentro de copulación? Eh, Raymond? Estoy viendo, No, ¿por qué haces eso? Eso es pero... trampa, ¿eh? No hay que verlo No, en no, no. internet. Bueno, El chiste de te la sigo palabra con del mi día idea. era decirlo con nuestras Ajá, propias te sigo con palabras. mi idea. O sea, yo decía, o sea, yo diría que sí, porque si me defines es solamente pasar el esperma, A entonces cualquier creo cosa. que a cualquier cosa a lo que el macho le pueda pasar Ah, ok. esperma. Yo lo creería de esa Va, forma, no, yo creo que tienes más razón tú con esa idea. pero Supongo que no sí. sé. Ahora sí te puedo decir A que ver, dice ahora di la rápido. definición. Aquí dice completo, dice unión sexual del macho y la hembra de animales superiores, normalmente con transferencia de espermatozoides del primero a la segunda mediante el órgano copulador. No, pues ya aquí sí se refiere a hembra y macho, ¿no? Entonces Sí, yo no creo puede que sí. ser de un canguro o una roca. Ok, entonces sí es transferencia de espermatozoides de macho a hembra. Ok, pero interespecies también se podrá. Un macho o una hembra de otra especie. Por ejemplo, un saltamontes a un perro. Como un burro a una yegua, ¿no? Y Oye, ya se sí. forma una mula. O ¿cómo se llama el burro que parece una cebra? El cebrazno, ¿eh? ¿Cebras, no? Sí. Ah, sí, exacto. Ok. Abducción. Bueno, yo sí conozco Abduzcan. la palabra abducción, Yo también, que es ajá. cuando llegan los alienígenas. Pero no entiendo exactamente qué es abducción. Si es como, ¿es el lavado de mente o es el hecho de que se lo lleven? Es el hecho, bueno, yo te entiendo que es el hecho de que te lleven, A ver. de que te abduzcan. Que bueno, también es un término clínico, es lo primero que me aparece aquí. Que es el movimiento que aleja una parte del cuerpo del plano medio del cuerpo. Ujú. Es decir, del eje que divide el cuerpo por partes iguales. O sea, como si levantara las manos así. Sí, como que la abducción es literalmente retirar algo de ese lugar en el que está. Ok, entonces ha de ser eso, ¿no? Que los aliens se lleven a una persona. Correcto. Bueno, ajá, sí, que la Bueno, o saquen sea, del plano donde se en encuentra. ese sentido, no en ese sentido. Pero entonces ya sabemos que también es un término médico. Correcto. ¿Cuál es el siguiente que dije? Dije copulación y transacción. No, Transacción. no, tú dijiste transacción. Ah, sí. Yo Tú dije dijiste transducción. transacción. La transducción, Ah, sí, cierto. ¿te acuerdas de la Sí, transducción? ya, correcto. Sí, De la de los genes. sí. Yo no me acuerdo de la transducción. La transducción es cuando se pasa un material genético extraño, digamos que a una bacteria. Ah, es que era lo que no me acordaba. A través Sí, de un vector. yo también pensaba que. Ah, exacto, a través de un vector. Sí, porque te iba a decir, no, esa es la conjugación bacteriana, pero eso es entre bacteria a bacteria. La transducción es cuando tú pasas de un plásmido, ¿entraría? ¿A una bacteria? Este es de un vector a una bacteria. Ok, sí, nada, no me ¿Ves acordaba. que, Porque ¿te lo que acuerdas es. que ya habíamos co- visto que hay muchas Sí, definiciones porque lo que es diferentes? conjugación, transducción, transpolación, Transformación. transformación. ¿Cuál era el otro? Y transfección. Y transfección, transitoria, octuple. Son parecidas, ¿no? Solamente va cambiando de a qué ser es el que transfieres el material O qué genético. usas para O transferir qué usas el para material. dársela. Y ahora, Ok. transpolación. Transfolación. No, transacción, ¿verdad? Transacción. Ah, yo entiendo transacción como un movimiento de dinero. Ok, O sea que, pues puede ser como una compra, como una venta o simplemente un ya. pago, ¿no? Sí, O yo también cualquier lo veo así. Yo intercambio es también me lo una imagino así. transacción. No sé si a fuerza de dinero, pero sí me lo imagino así. Bueno, un intercambio en general, ¿no? De algún recurso. Ajá, sí, una transacción. Ok. Y ahora sí dijiste transpolar. Y ahora sí ya te toca a ti. Ah, a mí me toca transpolar, Ah, ¿no? bueno, fuiste sí, que tú me hice la pusiste. transpolación, ¿no? Pues es que no sé qué es transpolación. A ver, o yo sea, tampoco, pero yo imaginémoslo. recuerdo... Ahorita lo buscamos, ¿no? Pero ¿qué crees que hay que transpolar? Es que mira, a ver, voy a ver si tienes relación. Me acuerdo que extrapolar era cuando tenías aquí como que unos datos y a partir de esos datos hacías el cálculo para otro. O sea, basándote en esos datos, hacías el cálculo para otro. La interpolación también era como que tenías como que un dato arriba y un dato abajo y con ellos sacabas el dato de en medio, por ejemplo. Pero no sé qué sea transpolar, como cambiar de aquí para allá. Yo me he dejado transpolo o transpolación como intercambiar polo. Bueno, como que un polo que tienes en algún lado lo pasa a otro polo. O ese polo automáticamente se vuelve el polo contrario. Así me lo he Ah, elegido. lo viste en internet. Güey. ¿Sí? ¿Eso significa? Que pasa por un polo terrestre o sus proximidades. Aquí No, dice así. pero es que lo estoy definiendo porque ¿te acuerdas cuando estábamos en clase de biología? ¿Cuál? Con Cruz. Clase de introducción a la biotecnología. Y que él, por ejemplo, nos puso lo contrario a la ¿cómo se llaman las plantas? ¿Transgénicas? ¿O qué es lo contrario a algo transgénico? Y dijimos que sería algo cisgénico, ¿no? ¿Cómo Ajá. se llama? ¿Sí? ¿Cisgénico? No. Ah, no, sí. ¿Sí? Transgénico. No. No, lo contrario a transgénico, Ajá. pues no, o sea. No, sí había una palabra contraria. Es que la palabra cisgénico era, o sea, sí tenía un cambio de genes, pero era de su misma especie. Bueno, algo así. El chiste es que yo, por esa definición que medio me acordaba, yo supuse transpolar. Dije, pues trans significa que está saliendo o que es que intercambió pues algo con ello. Entonces como que polo, pues yo me imagino que amor intercambió polos, transpolaciones. Como ese polo se convirtió en el polo contrario. No sé, así me lo imagino. ¿Cuál es la definición?
Pues te digo, aquí me parece esa. También me parece una definición en cuanto a gramática. A ver. Dice, composición de estructuras gramaticales en sentido figurado, con el propósito de calificar o comparar un hecho o una situación cotidiana. O sea, Ay, se me hace cabrón. como... ¿Cómo se dice? Hay otra palabra para decir eso, ¿no? ¿Qué? ¿Para usar palabras para describir algo Sí, o sea, cotidiano? mediante, diciendo otras cosas tratas de describir algo. Ah, sí, pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, esa es Es una como... transpolación. Sí, como cuando dices el idioma P, No, no me el refiero a eso. idioma F. No, no, me refiero a que tratas de explicar un hecho explicando otras cosas. O sea, como Te una... recuerda el capítulo número 68 de Julio Cortázar, cuando habla, el que leíste apenas de que, y entonces exhaló el filema en su, no me acuerdo qué cosa. O sea, literalmente estaba inventando palabras, pero entiendes a qué se refiere, ¿sabes? Sí, bueno, pues quién sabe. Es como Pero si te dijera, no, la neta no tengo ni la menor idea de qué te dijera. Nos la metimos en un de lío con lo de el gallo, traspolar, ¿eh? ¿no? ¿Cómo? ¿El águila descalza? Ah, sí, es como lo que dice este Adrián Marcelo, lo de, traigo el águila descalza, está aquí adelante en el Flamingos. Ajá, y sí es cierto, y es como que dice algo para interpretar otra cosa. Oye, ¿eso es traspolar? No, no creo. Es porque, no, ¿cómo llegamos a No, esa no, no, definición? porque tú comentaste algo así y me acordé de eso. Pero ¿cómo llegamos a esa definición, pues? A ver, voy a buscar. A ver, ejemplo. Mientras da la definición de la palabra del día, mientras busco un ejemplo de Bueno, a ver, la transpolación en palabra del día la gramática. vamos a definir en dos. ¿Qué te parece, Raymond? Vamos a definir traducción, pero para que la gente entienda a qué nos referimos, vamos a dar una traducción biológica, refiriéndonos a la biología molecular, y una traducción, como toda la gente sabe que es traducción, de textos. Vamos a empezar con la traducción de textos para que vean lo parecido que es a la traducción biológica. Raymond, la traducción textual sería como la actividad de comprender el significado de un texto en un idioma llamado texto origen o texto de salida para reproducir un texto equivalente en otro idioma llamado texto traducido. Esa sería la traducción de textos. Ahora, es muy buena idea que las personas se vayan dando cuenta de que es muy parecida a la traducción biológica o que al menos guarda relación. Oye, pues no es lo que estamos haciendo ahorita, explicar una cosa con otras palabras. Supongo que si no aparece ningún Y ahora les va ejemplo, pero sí. la traducción biológica. En el proceso de traducción en una célula, sería que la célula lee la información de una molécula llamada RNA mensajero, que vamos a ir hablando un poquito más después de eso, y la utiliza para la construcción de una proteína. ¿Ok? Y eso sería como la traducción. Eh, lo podemos explicar como nos explicaban en la escuela, ¿qué te parece mejor? Que simplemente sería, nosotros en un material genético, que sea el RNA, vamos a tener ciertos codones, ¿no? Y en ellos vamos a tener ¿cómo decirlo? Como la información para que se sepan, es que te lo he explicado de manera muy sencilla, poder crear una proteína por cada letra que aparezca ahí, ¿no? Si aparecen 3 letras y que digamos que sean letra A, B y C, supongamos, es crear una proteína específica. Ya después vamos a explicar obviamente muy bien qué se llaman todas estas letras y qué son los ribosomas y todo eso, pero a ver, esas 3 letras y te generan una proteína. Simplemente es pasar del material como de nuestro plano arquitectónico a hacer la arquitectura, ya a tener el edificio, ¿no? Esa sería la parte biológica. Ahora, Raymond, ¿quieres que expliquemos bien a la traducción o lo dejamos para otro podcast? O sea, lo dejamos para que lo vean en los otros podcasts o explicamos traducción a fondo. No, a fondo no. Podemos hacer tal cual lo que dijiste, cambiar del idioma de los nucleótidos al idioma de las proteínas o de los aminoácidos, ¿no? Pues sí, pues que no sé qué otra cosa le podríamos decir a la gente, como para que lo entienda. Si alguien, ¿tú cómo se lo explicarías a alguien que no tiene ni la menor idea de biología celular? Ok, yo diría, nosotros tenemos el ADN, eso creo que es una palabra que todos escuchamos, que el ADN son instrucciones de cómo formar nuestro cuerpo. Eh, entonces lo que hace la célula es leer ese ADN para decir, así voy a construir mis proteínas. Pero no lo lee directamente de ahí, es como una... Y creo que ahí hago la alegoría de la receta. El ADN es como que la receta en el libro, ¿no? Así. Pero yo voy a agarrar y pasarle esa receta a alguien más. Entonces la transcribo a mi propia letra o a computadora y se la envío y ese es mi ARN mensajero. Y a partir de ese ARN mensajero entonces empiezo a ver, aquí dice huevos, yo voy a poner huevos. Aquí dice leche, voy a poner leche. Correcto. Y así es como sería la traducción. Y digamos que el huevo, la leche, la harina son los aminoácidos y pues la lista aquí es lo que me está diciendo qué aminoácido debo poner en Entonces, que tu específico. proteína final sería el pastel, ¿no? Sería un pastel. Bien, me parece una mucho mejor alegoría que la de la arquitectura. Es que a mí me lo enseñaron en un inicio con papeles arquitectónicos. O sea, te decían, no, pues el DNA es tu mapa de tu, pues de tu casa que vas a construir. Y ves que así se seguían. Pero el de la receta es nuevo, no lo había escuchado A mí me antes. lo enseñaron con células. No, a mí me lo enseñaron con ácidos ribonucleicos. Con Y biomoléculas, ¿no? con biomoléculas y proteínas. Ah, Entonces ya. llegan los ribosomas y los ribosomas leen cada codón y en el de paro. Eso y está es más una fácil, ¿no? No, pues está más literal, ¿no? Pero bueno, ay, por favor, ¿quién trajo ese celular? Por favor, Sí, les dije que guarden silencio sí, cuando pero estamos creo que aquí. ese fue el de... El jefe.
Bien, Raymond, y ese fue nuestro primer corte para sacar a la gente del estudio, ¿no? Sacar al público porque ahorita no se están comportando. ¿Te gustaría que le metiéramos aplausos de público cada vez que hacemos chistes como en las sitcoms de los 90? Aquí, sonido de aplausos. Cada vez que aparezca Raymond va a ser... Cada vez que presenten, ¿no? Bueno, Raymond, ¿qué estábamos diciendo? Ah, sí, es cierto, el RNA. El RNA es muy importante porque hay muchos tipos de RNAs, ¿no, Raymond? Y por lo general la gente solamente se queda, o al menos los que estudian biología celular así de lejitos, solo se quedan con los 3 tipos de RNA más comunes. Sin embargo, en la actualidad se han ido descubriendo, pues gracias a los avances científicos, nuevos tipos de RNA que de hecho ya casi no tienen nada que ver con los primeros o con la primera intención que se creía que tenía el RNA, que era la función de llevar más información nada más. Ajá, y de De servir hecho, para la traducción, ¿no? Es curioso porque así, y lo vi tanto en el caso, por ejemplo, de Jennifer Doudna, como en el caso de esta mujer que ganó el premio Nobel la semana pasada, se me fue su ¿La de nombre. fisiología? La de fisiología, porque lo que sucede es que en esas épocas, estoy Sí, hablando sí, del sí. 1990 y Sí, sí. tantos, bueno, en el siglo XX en general, solamente se tenía esa idea. El ARN es como dicen nuestros profes, el chismoso es el que pasa la información y no hace absolutamente nada más que eso. O eso es lo que se creía. Entonces en su momento como que decían, ¿para qué vas a estudiar el ARN si no hace nada? Lo Y importante es el ADN. O sea, ¿no? como que hasta creían que ya sabían todo sobre el RNA, ¿no? Exactamente. Pero ahora, y eso fue el caso de ellas, ¿no? Que le decían, no te enfoques en eso. Sí llegó a haber un loquito que de momento les dijo, sí, vamos a trabajar en RN. Y mira, les trajo un gran éxito. A Doudna con el CRISPR-Cas y el desarrollo, que ahorita voy a hablar unos ARNs que participan Pues ahí. bien, CRISPR-Cas. Y ay, ¿cómo se llama? No, Discúlpame, incluso señora. pueden ver el podcast de donde hablamos sobre la Premio Nobel de Medicina y Fisiología del anterior año, que se encuentra en nuestro canal. Ese es el episodio anterior, ¿no, Raymond? Exactamente. Bueno, que ella pues trabajó en la ARN para tratar, o como vacuna para tratar el COVID. La cuestión es que pues ya después se han dado cuenta, y como nos han dicho otros profesores, que en realidad el ADN no hace nada más que guardar información genética y quedarse guardadito. O sea, como, El verdadero actor de esta película RNA. llamada vida es el o RNA. sea, como que descubrieron que en realidad el ADN era el aburrido, ¿no? Exactamente. Ahora, Raymond, diferencias dentro del RNA. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el ARN, que sería este ácido ribonucleico, pero creo que tú nos puedes explicar mejor cuáles son las diferencias estructurales con el ADN y por qué uno se llama ácido desoxirribonucleico y el otro ácido ribonucleico y por qué son tan parecidos estructuralmente. Bueno, pues digamos que hay 3 diferencias fundamentales. Yo bien así, ¿no? Hay 3 diferencias principales, ¿no? Supongo que debe haber más en cuanto a función y todo eso, pero si vemos la estructura va a haber 3. La primera, todos conocemos la imagen del ADN, que es como una hélice así, Doble que es hélice. de doble cadena. Generalmente, la mayoría, porque no digo que todos, sino la mayoría de los ARNs, lo que van a hacer es que son de una sola cadena. Correcto. La imagen más clásica es como una sola línea que está así ondulada, pero la cuestión es que pues, sus bases son como imanes que se atraen entre ellas, entonces a veces terminan formando una maraña de cosas. Pero sí, esa es una diferencia. El ADN es de doble hélice, mientras que el ARN generalmente es de una sola hélice. Segunda diferencia, y viene en su nombre y lo pondrán a notar. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. Entonces, si ven, el ADN tiene un desoxi arriba. ¿Qué quiere decir? En su molécula no hay un oxígeno. Es como que la diferencia. El ribonucleico tiene un azúcar que se llama ribosa y tiene unos oxígenos ahí. Si no, aquí pues podemos ver una imagen de cómo es una ribosa, ¿no? Compararlo con un ADN, ¿no? Exactamente. Mientras que la desoxirribosa, que es el azúcar que conforma el ADN, esa no tiene ese oxígeno que podemos ver ahí. Y entonces ahí es donde viene su nombre. La La desoxización. Exactamente. No Ahora, sé cómo digamos, llamarlo. esa es la segunda, ¿no? Primera, doble cadena, una cadena. Segunda, desoxirribosa, oxirribosa. La ¿Las tercera bases? es su constitución. Sabemos que estas moléculas que se llaman ácidos nucleicos, como todas las moléculas grandes de nuestro cuerpo, están formadas por moléculas más pequeñas. En este caso se llaman nucleótidos. Y los que hayan visto alguna vez Jurassic Park conocen que las bases del ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Pero el ARN, en lugar de timina, tiene otra base que se llama uracilo. Y ya, y entonces es la diferencia. En lugar de tener ATCG, tienes AUCG, por ejemplo. Esa es la diferencia principal que vamos a encontrar con los ARNs y con los ADNs, además de sus funciones que son muchísimo más variadas. Correcto. Pues me parece que esta es la definición correcta. Bueno, la definición más explicativa. Que de hecho yo al principio creía que, como creía esa vieja historia de que el RNA solamente era el chismoso, que el gran parecido, la similitud que tenía estructuralmente el RNA con el DNA era porque
pues el RNA tenía que tener el mensaje del DNA lo más Claro, intacto posible, ¿no? Ujú. Pero ya descubriendo los nuevos RNAs que existen, que ya unos ni siquiera son codificantes, pues ya como que esa idea se me fue quitando un poco. O no sé si tú crees que más o menos por eso se va. No, sí, de hecho antes me sorprendía porque ahí es cuando te das cuenta que pues el ARN, o sea, sí, el ADN también te dice cómo formar tus ARNs. Si estás en biología molecular iniciando, pues siempre te dice, no, el ADN te da la información para formar proteínas, que es un porcentaje mínimo de ADN, y todo lo demás no hace nada. Bueno, entre todo ese ADN que no hace También nada, está. también hay otro que sí es, digamos, que expresable, pero no en proteínas, sino en ARNs. Y todos los ARNs que vamos a mencionar se Salen terminan de ahí. codificando. Su información para crearlas están en nuestro ADN, están en nuestros genes. Correcto, Raymond. Y pues nos arrancamos con el primer RNA, que es el más conocido de todos, uno fundamental, que es el en español, ARN mensajero, Raymond. Es el chismoso, ¿no? Es el chismoso. Ahora, como Raymond dijo, esto pertenece a los ARNs que, bueno, todos Codificantes, ¿no? No, codificantes y que además son de una cadena. Ah, sí. Entonces, no, estos no son como el ADN que tiene dos, ¿no? Bueno, el RNA mensajero, pues es parte a partir de una plantilla del DNA y, bueno, su mayor participación es durante el proceso de transcripción. Ahora, la función del RNA mensajero tal cual es transportar la información de las proteínas, ahora sí que desde el DNA del núcleo de la célula, pues este es el único que entra y sale de ahí, hasta el citoplasma donde se van a encontrar pues nuestra maquinaria para hacer las proteínas, que serían pues los ribosomas, ¿no, Raymond? Sí. Ponemos un esquema general. Sí, te ponemos un esquema aquí, ¿no? Ajá. Ahí está apareciendo. Y ya, de hecho todo el proceso por el que ya es más complejo del cómo entra el RNA, cómo sale del núcleo, cómo llega hasta los ribosomas y todo eso, fue nuestro examen número 2 en la materia de biología celular, ¿no? Molecular. ¿Molecular? Bueno, sí, Cuando a se lo mejor el enseñaban los celular te lo enseña. poros, todo Ajá. eso. Y me acuerdo que hasta te hacían preguntas de, no, ¿y cómo sale el RNA mensajero? Y tú, pero es que nada sale del núcleo, ¿no? Y tú así, no, sí, no. Ahí está, No, sí salen cosas del núcleo, ya después me di cuenta, ¿no? Exactamente. Porque al principio te imaginas el núcleo como una esfera cerrada, ¿no? Y después, no, sí tiene poros. Impenetrable. Sí tiene poros que se abren y que incluso se pueden abrir mucho dependiendo de que tenga que salir, ¿no? O que tenga que entrar. O que tenga que entrar. Y bueno, pues prácticamente el RNA mensajero de eso se encarga, ¿no? De salir del núcleo, llegar a los ribosomas y poder traer el mensaje de qué es lo que se necesita traducir. Creo que sí, esta es la forma más clásica de ARN que cualquiera se puede imaginar. Es el ARN sencillo que lleva información y que no hace nada más que eso. Yo O sea, creo que es de una hasta- sola cadena y ya. Y dependiendo de la carrera que estudies, hasta lo enseñan en la prepa, ¿eh? Porque yo estoy casi seguro que en enfermería sí nos llevaron, tuvimos a tener una clase de ADN y RNA. Sí, yo llevé una Así, materia que se llamaba Introducción a la ¿Biología? Bioquímica Ujú. y otra que se llama Biología Contemporánea. Y ahí te Y metían. literalmente eran las dos ese enfoque, pero una más biológico y otro más químico. Ya. Pero era lo mismo y sí nos enseñaron traducción, transcripción y replicación. Tan básico que lo podemos ver desde tu preparatoria dependiendo en qué estés, ¿no? Pero ahí les van datos que a lo mejor la gente no sepa, que sería cuándo se descubrió y quién lo descubrió, Raymond. Eso casi no se sabe, ¿no? El señor RNA mensajero, ¿no? Bueno, estaría gracioso. El señor ácido ribonucleico se descubrió un 13 de mayo de 1961, Raymond. ¿Hace cuántos años ya de eso? 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 62 años. Hace 62 años, mira, feliz 62 aniversario. ¿Cómo se dice? Eso de como cuando dicen 23º. Sería sexagésimo, ¿no? Sexagésimo Primero. segundo. Segundo, sí. 62 dije, Sexagésimo ¿va? segundo Sí, aniversario de la 62. Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Se descubrió un 13 de mayo de 1961. Una intensa saga de experimentos e imaginación culminó en la publicación de dos emblemáticos artículos que, bueno, van a ir describiendo lo que hoy en día conocemos como RNA mensajero, ¿no? Y que en ese entonces pues era una molécula intermediaria entre el DNA y pues la síntesis de proteínas. Vamos a hablar de qué estudios, en qué se publicaron y quiénes fueron los que lo publicaron, ¿no? Estos artículos se publicaron en una revista súper famosa, Raymond, que creo que es lo que a todo científico biológico aspira. Que A es la de TV Nature. Notas, ¿no? TV Notas. Se publicó en telenovelas, ¿no? Nature. La ¿cómo le Nature. llamas? La Nature. La Nature. Donde también se publicó la... ¿cómo se llama? La doble hélice, o sea, como Sí, la sí, RNA, sí. lo de la PCR. Pues sí, no, esta es como que la revista top así de que todo el mundo de biología Le y busca. cosas. ¿CRISPR-Cas habrá publicado ahí también? Sí, ¿Sí? No, sí. pues es que Hubo es lo competencia top, ¿no? entre Nature. Nature. A veces me sale muy bien la pronunciación. Y Science. Sí, Entonces Science también estaban gana, entre sí, esos sí. dos de que si una no se la aceptaba, la mandaron al otro. Pero sí, en todo el libro de Donna siempre decían que los mandaban a ellos. Ellos. Sí, es que son Y top. también pues tenían sus contactos ahí que los ayudaban a Sí, acelerar ya el te proceso. lleva más rápido, ¿no? Bueno, los artículos que se publicaron tenían estos nombres. El primero se titulaba Un intermediario inestable qué gracioso, que lleva información de los genes a los ribosomas para la síntesis de proteína. Un nombre pues bastante descriptivo, ¿no? De lo que literalmente creían Sí, que porque era. al final de cuentas el ARN mensajero es
es de cierto modo delicado. Sí, O se sea, deshacen fácilmente. como dijo Luis, pues tiene que salir del núcleo, ¿no? Entonces para eso pues tiene muchas modificaciones. Literal, les ponen una gorrita, le ponen una colita y ya con eso en teoría no debe degradarse. Sí. Sí se puede degradar muy fácilmente, entonces De ahí hecho, es donde se tiene que cuidar. es gracioso como tú cuando estudias el RNA, pues te empiezas a ver todos sus mecanismos de defensa y todo, y aún así no funciona. Así se degrada. Pero Si es bueno, tan bueno porque se murió. sí es tan bueno porque ese grado. Y bueno, ¿quiénes fueron los que hicieron este artículo? Fue Sidney Brenner, que de hecho ganó el premio Nobel de Medicina en el 2002. Es que no sabía eso, la verdad lo desconocía. Y Francois Jacob, que también fue François, premio Nobel de Medicina de 1965, Raymond. Y Matthew Meselson. Meselson. Oye, Meselson. Es Meselson, Es el de Meselson, ¿verdad? Ajá, el que Sí. trabajó con Stahl. ¿Pero ¿Quién qué hicieron sabe? ellos? Sí, creo bueno, que sí es él. Ahora, el otro trabajo, porque recuerdo que, les recuerdo que esto fueron 2 publicaciones por equipos distintos, fue liderado por James Dewey Watson, premio Nobel de Medicina de 1962, uno de los investigadores que de hecho ayudó a revelar la estructura de la doble hélice del DNA, ¿no? Pues ya todo el mundo sabe de Watson y el legendario Watson y Crick, pero este es Watson. Ese Meselson, Matthew Meselson. Meselson. Es el del que trabajó con Stahl para comprobar Stahl. que el ADN se replicaba de manera semiconservativa. Semiconservada. Ajá. O sea, no solo tenemos premios Nobel de Medicina por todos lados, como los que ya mencionamos, sino que además tenemos 2 leyendas como lo son Meselson y Watson, ¿no? Que tuvieron Exactamente. que ver mucho con el DNA. Pues mira, oye, Está potente. está potente, ¿no? No sabía sus contribuciones para descubrir el RNA. Y ya, Raymond, eso sería como cuándo se descubrió y quién lo descubrió el RNA. En general, para cómo y poder postularlo, así que ya sabemos qué es el RNA, fueron ayuda de esos 2 publicaciones, esos 2 artículos publicados. Y entonces vámonos con otro RNA. No, Cosisto, ya lo mencionamos ahorita, pero digamos que hay 3 RNAs que todos los conocemos de pies a cabeza. Correcto. Que es, como ya dijimos, el mensajero, el ribosomal, que es el que mencionaré ahorita, y el de transferencia. Y digamos que es como que muchas veces pensamos que esos son todos los que son existen, todos los que hay, sí. hasta que nos muestran los demás. Hasta que Pero nos bueno, muestran- vamos a hablar del RNA ribosomal o rRNA o ARNR. Exactamente. O RRR. O el RNA. 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 Bueno, ¿qué es el RNA ribosomal? Este es un RNA que forma parte de la estructura de los ribosomas. Los ribosomas son unas pequeñas unidades que están formadas tanto por proteínas como por RNA, y lo que hacen es leer la información del RNA mensajero para comenzar a producir las proteínas. Correcto. Básicamente son como que dos subunidades. subunidades que terminan capturando el RNA mensajero y lo empieza a leer hacia lo largo, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, si mi brazo fuera el RNA y esta es una subunidad, esta es la otra, imaginen que están separadas, lo toman así y empiezan a leerlo. Correcto. Y conforme lo van leyendo, van produciendo la Esas proteína. subunidades son las que una es más grandecita que la otra, ¿no? Y Sí, que una la se mayor ve y la chiquita. menor. De hecho, así se llaman. Subunidad mayor y la subunidad menor. La cuestión con este RNA es que, de hecho, antes se consideraba que pues solamente era eso, ¿no? Darle estructura y darle forma y ya no pasa absolutamente nada. Ujú. Pero ahora actualmente se sabe que es como tiene una participación más activa. De hecho, es el que brinda esa velocidad, o sea, es el que cataliza la reacción de la síntesis de pues la traducción, ¿no? Ok. O sea, de la traducción de proteínas. Entonces, pues sí, es el que participa ahí. De hecho, si no me equivoco, también ahí entran mucho lo que son las ribosimas, también están hechas de este RNA ribosomal, que son, digamos, que las únicas enzimas no proteicas que podemos encontrar en las células, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que hace. Y es el que va a participar tanto con el mensajero como con el de transferencia. Ahora bien, también al igual que como sucede con el RNA mensajero, pues los genes que nos dicen así se va a producir tu RNA ribosomal, Ajá. pues están en nuestro ADN, o sea, no es algo que aparezca de la nada, o sea, también nuestro ADN nos dice cómo formar nuestro ARN y esos se forman en el núcleo. Las unidades que forman, bueno, esto ya sería más bien de los ribosomas, ¿no? Tienen diferentes tamaños y si alguna vez los han visto, por ejemplo, 18S, 16S, 14S, que de hecho, con Raymond, no muchos sé si te tamaños. acuerdas, la legendaria, o sea, nosotros los conocemos así, ¿no? Como 20S, 18S, y que el porcentaje que 5S, ¿no? Y todo eso. Exactamente. Es Ese es 5SS. el coeficiente de sedimentación o unidades Sverberg. Sverberg, unidades de Sverberg. Es, digamos que o sea, no vamos a profundizar, pero a grandes rasgos es como una unidad que nos indica qué tamaño tiene de acuerdo a qué tanto se puede sedimentar. Y supongo que lo de Sverberg es el apellido del quien lo descubrió, De quien ¿no? lo O quien lo descubrió. hizo. Sí, así a grandes rasgos. Este comportamiento de sedimentación son en unidades de Sverberg. Y por eso es que tiene esa S. Es ese. Y de hecho esa S es muy importante porque ayuda también a determinar como
taxonómicamente a qué grupos Ah, sí, pertenecen cierto, ciertos porque organismos. no ¿Por qué? todos Por miden lo ejemplo, mismo. todos los eucariotas tienen un tamaño, o sea, En una específico. S en específica, no recuerdo en este momento cuál. Todas las arqueas tienen otro, todas las bacterias tienen otro. Entonces, dependiendo de Que, eso es como que lo si no mal puedes recuerdo, iba así analizar. como de 20 a 60 S y el otro de 40 a 80 S, algo así, Algo sí me así es que acuerdo. siempre, la verdad, o sea, Sí. ¿para qué? Sí, igual son datos que neta no necesitas saber, al menos que te vayas a dedicar a algo en específico con eso, ¿no? Pero bueno, ¿quién lo descubrió? Como tal, no hay un descubridor de ARN ribosomal. Claro. De hecho, su descubrimiento, pues digamos que fue simple y sencillamente el hecho de que se realizaron ciertos procedimientos que reciben el nombre de fraccionamiento. El fraccionamiento es una técnica en la que, digamos que la membrana de las células se deshace sin que se termine afectando el interior celular. Ok. Sus organelos siguen funcionando normal y todo eso, y digamos que así se puede estudiar el interior de la célula. En este caso, al realizar fraccionamientos en ciertos grupos de células, se descubrió pues que estaba ese RNA. Al final de cuentas, si analizas un ribosoma, que también tanto están pegados a algunos organelos como está flotando en el citoplasma, bueno, están disueltos en el citoplasma, vamos a encontrar que hay un RNA específico que los está componiendo, y así es como se descubrió el RNA de ribosoma. Y que yo creo que eso va a pasar con la mayoría de este tipo de RNAs, que se van a dar cuenta la gente que no hay como, sí, o sea, esta persona lo descubrió, sobre todo porque es un gran equipo de investigadores y todavía tienen colaboraciones con otros. Entonces, muchos de los RNAs que hoy en día conocemos como RNA ribosomal, mensajero y así, etcétera, pues en realidad siempre son colaboraciones de muchos, no es como que, como los antiguos experimentos que decían de no, sí, que descubrió la penicilina fue este en específico y él solito lo hizo. O sea, hoy en día es de no, pues si fueron muchos, no hay como un descubridor. Exactamente. Pero bueno, Raymond, siguiente. vamos con el tercer RNA que, para ya acabar con esta saga de RNAs que participan en la traducción, ¿no? Sí. Y vamos al RNA de transferencia, que sería el que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las imágenes que existen de el RNA. ¿Lo has visto así como en seco, como, ¿cómo se llama? Como en crudo? Eso son imágenes hechas por computadora, donde se ve, por ejemplo, cuando está haciendo la traducción y cosas así. Pues yo me acuerdo que la primera imagen que vi fue del RNA de transferencia agarrando aminoácidos y llevándolos, ¿no? Así como que se lo está secuestrando. Obviamente estaba hecha en computadora y pues nada. Pero bueno, ¿qué es el RNA de transferencia? Para empezar, otra vez, una cadena de 73 a 80 nucleótidos que desempeña el papel en la síntesis de proteínas, o sea, en la traducción. Ahora, ¿en qué participa? ¿Cuál es su función? La función del RNA de transferencia es que se une a los aminoácidos y los lleva hasta los ribosomas. Prácticamente esa sería la función en seco, ¿no, Raymond? Y es pues sí, o sea, muy básico para que lo puedan saber, es eso. O sea, se llama transferencia porque ayuda a transferir los aminoácidos de las partes de los ribosomas y llevarlos, pues, de las manitas hasta aquí de toma, para que no te pierdas. Y ya, ¿no, Raymond? Da los ladrillos, prácticamente. Sí, pues de hecho ahí es donde entra la parte que mencionaste hace rato de los codones. El RNA mensajero tiene Sí, esas cierto. 3 letras que se llama codón, y el RNA de transferencia tiene 3 letras complementarias que se llaman anticodones. Anticodón. Y entonces es lo que determina si este codón, por ejemplo el típico AUG, creo que es el único que me acuerdo, siempre codifica para metionina, entonces el ARN de transferencia que es complementario a este siempre va a cargar una metionina. Correcto. Y así es como funciona y cómo se van formando las proteínas. Correcto. Tienen un extremo. Ese siempre lo nombran, el de transferencia, que tiene forma de trébol. O sea, sí, de el una hoja de legendario, trébol. sí, de que hecho es así, ¿no? Y O sea, bueno, tiene aquí sus 2 bracitos, en su cabecita Sí, sí. lleva el aminoácido y en su colita, en sus piecitos, También lleva lleva el los- anticodón. Sí, y que también están metilados y todo para que no les pase absolutamente nada. Exactamente. También están Que protegidos. son como sus maneras de proteger. Que de hecho me da risa. ¿Te acuerdas cuando estudiamos biología molecular y que decían, no, pues ¿cuál es la forma en que el RNA se protege? No, pues se metila, ¿no? Y después, oye, ¿de qué manera se protegen los virus para evitar que no los mate nuestras células? No, pues se metilan. Y es como, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo los de los... ¿De qué manera se protegen las metilaciones? No, pues se metilan. Es como que la mejor manera de meterte toda una célula es metilándote. Metilándote. ¿no? O sea, lo que necesitas hacer es metilarte. Obviamente ya después descubres que hay mecanismos para deshacer estas metilaciones, ¿no? Pero, bro, este sí tiene un descubridor. Este sí tiene un descubridor y de hecho, bueno, aunque antes de decir su descubridor me gustaría decir, porque aquí acabaríamos con la parte de traducción, que todos los procesos de RNA no son perfectos. Existen muchos errores que provocan a enfermedades genéticas que suceden en la traducción y puede ser por problemas del RNA de transferencia o, pues sí, sobre todo en la parte de la traducción con el RNA mensajero o lo que sea. Que el RNA mensajero Si tenga mala la codificas algún lado en información. específico, si el de transferencia, no sé, comete algo. Es que, bueno, sí, con el mensajero es más que nada. Es cuando llegan estos problemas genéticos. Nada más para recordar a la gente que por mucho que digamos que así son las cosas, así es como deberían suceder las cosas. Pero un golpe, la radiación, todo este tipo de cosas puede dañar nuestro RNA y el mensaje que lleva el RNA, ¿no, Raymond? Exactamente. Pero sí, ahora sí, vámonos con cuándo y quién lo descubrió. En este caso, el RNA de transferencia fue descubierto por un científico llamado Robert W. Hawley, Har-Govin Koran y Marshall W. Nirenberg. No sé cómo decirlo.
Nuremberg Dicen Nuremberg. en 1965, Raymond. O sea que de eso ya llevamos otros... Bueno, Sí, ya no sí. vamos a hacer las cuentas. Sí, Fue en vas a ver. 1965. ¿Qué opinas, Raymond? Estos no te son tan conocidos como nosotros, ¿verdad? No, la verdad nunca había escuchado de Y estos aparte aquí, científicos. supongo que sí, en algún momento se han de haber llevado algunos premios Nobel, pero pues no los menciona, así que no los diremos. Pero bueno, ahora, como ya dijimos, pues estos son RNAs que pues vamos a encontrar en nuestras células Ujú. y todo eso, pero además hay una entidad dentro de la célula que también produce RNAs y son las mitocondrias y por eso vamos a hablar del RNA mitocondrial. Eh, para los que están en pues, la biología molecular y todo eso, saben que los organelos, como son las mitocondrias y los cloroplastos, tienen su propio material genético, o sea, tienen su propio ADN Yo no sabía eso. que es totalmente independiente al ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque también producen sus propias proteínas, porque también producen sus propios RNAs que vamos a mencionar aquí, y llevan sus funciones, digamos que un poco aparte de la célula. Y es lo que refuerza un poco la teoría endosimbiótica, donde decía que pues estas originalmente eran bacterias que se unieron a una célula, Las mitocondrias. las mitocondrias o los cloroplastos. Duda, ¿quieres echarte el datazo de por qué tipo de mitocondrias, de quién las heredamos? La ¿Y por mitocondria, qué? ajá, de hecho, cuando se hacen análisis, por ejemplo, pues como pruebas de maternidad, De creo que ya lo estoy maternidad, no, diciendo pues es que todo. no sé. Sí, bueno, igual hay ciertas cosas de herencia Creo que uno no genética. necesita una prueba de maternidad, ¿no? Más allá de Bueno, si la mamá recuerda si o no ajá, salió o sea, a de... menos que de chiquitos se hayan Oh, separado, ¿no? sí, oh, sí, cierto, para reconocer cuerpos. Sí, 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 tienes razón. Sí, Es bueno, cierto. cualquiera que sea la razón por la que se haga una prueba mitocondrial, o sea, de DNA mitocondrial, es importante tener en cuenta que este siempre va a heredarse de la madre. ¿Por qué se va a heredar de la madre? Las mitocondrias son las células las células, son los organelos que se encargan de producir la energía en la célula, son la maquinaria energética de la célula. Y pues el óvulo y el espermatozoide también son células, tienen sus propios mitocondrias. De hecho, el Correcto. espermatozoide tiene muchísimas porque necesita mover la cola y para mover la cola, pues Y necesita que espermatozoide. Raymond justo también coincide con que no todas las células están proporcionadas de la misma manera, ¿no? Algunas tienen algunos orgánulos en mayor cantidad, menor cantidad, y algunos hasta puestos en distintos lugares, ¿no? Exactamente. Entonces, esta cola del espermatozoide, que en realidad se llama flagelo, pues tiene como que hay muy cerca, muy pegadas en su base, Sus muchas mitocondrias, ¿no? mitocondrias. La cuestión es que cuando el espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, pierde el flagelo. Y junto con el flagelo Todas las se van las mitocondrias. mitocondrias. Entonces el espermatozoide entra al óvulo sin mitocondrias y solamente con su propio material genético. Por lo tanto, todas las mitocondrias y el ADN mitocondrial que Heredado. nosotros heredamos es obviamente el que provenía del óvulo, que es el de nuestra madre. Y ahí está la respuesta de por qué solamente heredamos las mitocondrias de la madre. Que yo creo que muchos saben que las mitocondrias que tenemos solo son de nuestra madre, pero no muchos saben por qué, ¿no? O sea, no saben ese mecanismo. Sí, de hecho, hay como que hay un término que se llama la Eva mitocondrial y el Ok. otro es el Adán, ay, ese sí no me acuerdo, Adán no sé Que qué, solo se hereda del padre, que supongo. lo que es como que el ancestro, o sea, la primera madre, o sea, la primera mitocondria, que es como que la que tenemos todos en común, así genéticamente hablando, como tipo Luca, que Sí. la primera especie La ancestra. mitocondria Matusalén, ¿no? Pero sí, existe el término Eva mitocondrial, que es a lo que más te puedes regresar en el pasado, genéticamente hablando. Y el otro es Adán, no sé qué, ese sí no me acuerdo. Pero bueno. Eh, entonces, si las mitocondrias tienen su propio DNA, pues también debe tener su propio RNA. Y este es conocido como RNA mitocondrial. Que es lo mismo, es un equivalente que va a producir RNAs mensajeros, RNAs de transferencias, RNAs de varios tipos, pero dentro de las mitocondrias, para poder para llevar la información de su ADN y que puedan expresar sus propias proteínas para llevar a cabo, pues, sus funciones. En realidad no es como que algo muy profundo en lo que podamos hablar. Es Pues un funciona con las RNA demás células. parecido al celular, pero que solamente Exclusivo está de en las las mitocondrias. Y mitocondrias. que además, pues también enfatiza en este poder que tienen las mitocondrias, que, o sea, el de la endosimbiosis, Ujú. que de verdad actúan como si fueran ajenos a la célula, ¿a poco no? O Sí, sea, de entrada porque tienen procesos por los cuales ellas por sí solas pueden generar la apoptosis dentro de la célula. Pues de entrada que sin ellas, pues... claro, tampoco podemos decir y llegar al extremo de decir, las mitocondrias vivirá sola sin la célula. Eso no, No, para nada. ya no está Y hecho que de así. hecho muchas de las enfermedades mitocondriales, pues obviamente son, pues, catastróficas, porque sin mitocondrias nos morimos. Exactamente. Y bueno, ¿quién lo descubrió? Bueno, el RNA mitocondrial fue descubierto, o bueno, su descubrimiento se atribuye a Margit M.K. Nass y Sylvan Nass. Son A lo mejor eran esposos, primos. o son hermanos, o son primos, en O solo son 1963. regios, quién sabe. Y si te das cuenta, de hecho, o sea, estamos hablando
Todos son Una muy fecha que dimos en el seguidos. 61, 65, 63, es como si hubiera sido un boom. O sea, ya en el momento que se descubrió cierto RN, empiezan a descubrir y dicen, ah, no manches, hay otros, y hay otros, hay otros, y todos se dan. Es una Y, competencia y al es lo que final de siempre cuentas. pasa en la medicina y en la ciencia, ¿a poco no? O sea, ya que Exactamente. alguien descubrió algo, ya entonces a la gente le interesa y empieza así como en el siguiente año otro y el siguiente año otro. ¿Qué? ¿A poco no crees que es lo que está pasando con las vacunas de COVID? Sí, Como exactamente, acaba pues de pasar el así. COVID, ahorita todas las vacunas están. De Así hecho, se ya está dio sonando la ese boom. vacuna contra dengue y la vacuna contra SIDA. O sea, nada más tuvo que pasar una pandemia y que viéramos la importancia de una vacuna para que entonces ya todo el mundo quiera sacar vacunas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Bien, Raymond, vamos a un siguiente RNA. Este es un RNA que ya hemos hablado. De hecho, ¿qué te parece si aquí dejamos la etiqueta del podcast del RNA que hablamos? Que si no mal recuerdo fue en el RNA digo, en el RNA, en el podcast de biotecnología animal, ¿no, Raymond? creo que sí. Ahora, ¿qué RNA es el que vamos a hablar? Es el de cRNA. En específico, cuando hablamos de silenciamiento de genes. Ah, sí. Y si Y ahí no lo lo pueden hablamos encontrar. ahí también tiene la etiqueta del podcast donde lo hablamos. No importa, si no, ahí está el podcast donde sí lo hablamos, ¿no? Ajá. Ahí lo investigaremos. Ahora, ¿qué significa el cRNA? Pues como sabrás, los RNAs pueden negar y decir cosas no y sí, ¿no? Y este dice yes. No, viene de sus siglas en el inglés, conocido como Small Interference RNA. Eh, como lo podrán ver en el podcast que les pusimos, es un RNA que se usa para el silenciamiento. Las técnicas en el cual se utiliza el cRNA y otro RNA que ahorita les vamos a decir, pues están muy bien explicadas y ya a fondo en aquellos. Así que, pues para no estar repitiendo información de lo que ya hablamos, Raymond, ¿qué te parece si nos saltamos esa parte del cRNA y nos vamos pues a algo que no dijimos en ese podcast, que sería quién lo descubrió y cuándo lo descubrió, ¿no, Raymond? Ujú. Bueno, este tipo de RNA, bueno, también cabe, se me olvidó decirlo, hemos estado mencionando si los RNAs que decimos son de una sola cadena o bicatenarios. En este caso estamos hablando de un RNA bicatenario. Fue de muy reciente descubrimiento. Como vimos, ya todos eran como de 1961, 65. Este se descubrió o se le concedió el descubrimiento hasta el 2006. O sea, Bastante reciente. pues sí, hace 17 años. 17 años. Sí, 7 años. Hace O sea, sí 17 es años. bastante reciente. De hecho, se concedió con el Nobel de Fisiología y Medicina a Craig C. Mello y Andrew Farr por el descubrimiento de la ruta que empleaban estos pequeños RNAs para interferir en la regulación génica, Raymond. Y se dan cuenta, pues al final eso fue un descubrimiento importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues algo que ya se tenía contemplado, y si no me equivoco, creo que esa es la historia de eso, sino del microRNA, es que hubo un científico que hizo una mezcla, o sea, Ajá. quería potenciar el color de una flor. Y lo que Siempre sucedió se con descubre por ese es que al accidentes, ¿va? mezclar los genes, al aumentar la cantidad de genes, descubrió que en realidad la flor no aumentaba su color morado, sino que lo perdía y se empezó a volver blanca. Entonces se quedó así de, ¿pero por qué? ¿Cómo Y entender? entonces descubrió que había RNAs, que te digo, o es el interferente pequeño o es el micro, que lo que hacía era apagar a los mensajeros. Entonces, si había un exceso de RNA mensajeros, los empezaba, se unían, porque se unían a ellos y así ya Sí, no se porque tiene podían traducir afinidad. y entonces ya no se producía el pigmento. O sea, salió, digamos que contraproducente porque al haber tanto mensajero, todos se apagaron Sí. y dejaron de producir el pigmento. ¿Qué opinas de que en la ciencia siempre se descubre todo por accidentes? La verdad, eso me Que eso agrada. es una de las teorías filosóficas más fuertes de por qué contra los robots. O sea, que si se crece una humanidad hecha de robots, no progresaría. Porque el progreso humano se basa en los errores. O sea, literalmente, como el descubrimiento de la pólvora, como el descubrimiento de la penicilina. O sea, la humanidad, el progreso humano se basa en qué tanto la hemos cagado, ¿no? Oye, eso tiene sentido, ¿eh? Porque al final de cuentas serían rectos a lo que se tiene, ¿no? Sí, porque si solamente trabajamos con el conocimiento que tenemos, vamos a llegar a un límite. O sea, no vamos a probar errores, pero Porque, solo a ¿no base de errores construimos algo crees que nuevo. los robots podrían generar curiosidad? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que con las nuevas inteligencias artificiales sí, porque lo que haces es copiar nodos muy parecidos a como lo hacemos con la sinapsis neuronal. Yo creo que entre más nosotros mejoremos, más podemos mejorar los robots, ¿no? Pero los robots hoy en día como los conocemos, yo creo que no. Tendría que ser muy... No, pero es que eso aplicaría, o sea, pon tú, deja de lado la parte de los errores, la curiosidad también impulsaría muchísimo. Entonces, si los Correcto. robots pueden generar curiosidad, sí podrían comenzar a buscar cosas nuevas. Correcto. Pero si no, pues no. Y bueno, Raymond, todo este cRNA del que le estoy hablando forma parte de técnicas de biología molecular que hemos hablado cuando hablamos del libro de Introducción a la Biotecnología, porque a veces uno se pensaría que para interferir en la parte de la traducción debe ser algo así súper complicado, ¿no? Pero realmente tanto los cRNAs como los RNAs que vamos a hablar más adelante, pues dan soluciones súper sencillas, ¿no? Como pues o tápalo o ponle algo ahí para que no se pueda traducir o córtalo, ¿no? O sea, entonces ya hablaremos un poquito más respecto a eso. Digo, ya hablamos un poquito más con respecto a eso en este podcast que está ahí en esa etiqueta, ¿no? Ok, y por ejemplo, si lo queremos ver un poco, bueno, voy a poner ahí que una imagen otra vez, o sea, nada más de como a grandes rasgos cómo funciona.
para que puedan visualizar cómo vendría siendo ese silenciamiento tan sencillo que pues Luigi está mencionando. Ahora bien, vamos a pasar a otro RNA que también es como de silenciamiento, que es el que yo les decía, que es el microRNA. El microRNA pues también es un ARN muy pequeño, igual que el otro, apenas de 20 a 24 aminoácidos, que si se ponen a pensar pueden desarrollar funciones pues bastante similares. Igual ya lo mencionabas en ese podcast, su función es simplemente silenciar a la información que lleva el ARN mensajero al unirse a él. Y no solamente al unirse a él, sino también al facilitar la unión de proteínas que pues lo van a degradar. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las funciones de estos dos RNAs no van a ser solo pegarse al mensajero para que no pueda ser leído, sino pegarse para que pueda ser detectado y decir, esto que tiene ahí hay que Debe destruir. ser eliminado, ¿no? Debe Lo ser mismo que eliminado. Luigi, ya hablamos un poco de él, pero bueno, no sé, no hemos dicho cómo se fue descubierto o algo así, ¿no? Correcto. De hecho, también se considera que fue descubierto como un producto de la casualidad. Este ARN, este microRN en realidad fue descubierto al estudiar al organismo modelo del que ya hemos hablado, que es este nematodo llamado Caenorhabditis elegans. ¿Qué son los nematodos? ¿Las lombrices? Son gusanos redondos. Sí, No no son son lombrices. lombrices, son otro tipo de gusanos. ¿Lombrices que son las que se te meten en el estómago? Es que sí, los gusanos son de varios tipos. Entonces Sí. existen los nematodos que son un tipo de gusanos, pero no son como los otros ¿Son gusanos. los marinos? ¿Los que viven en el mar? No, esos no. No, son gusanos así delgados. Creo que muchos son parásitos. Pero bueno, pues como ya les dije, se ha descubierto, este es un organismo modelo, se ha estudiado por mucho tiempo para pues entender diferentes mecanismos pues, que también pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas pues seguimos siendo animales y pues siguen diferentes etapas en su desarrollo embrionario que permiten como investigar el propio desarrollo de los organismos vivos. Pero aquí la cuestión es que pues, los investigadores Robert Horvitz del Instituto Tecnológico de Massachusetts y John Sultan de la Universidad de Cambridge fueron los encargados de analizar el desarrollo de este gusano, o sea, cómo fueron sus etapas de desarrollo, y a partir de ellos encontraron pues cómo era su cambio genético, por decirlo así, cómo se expresaban los genes, y descubrieron que en su ADN había secuencias que obviamente, igual que nuestro, no codificaban para proteínas, pero sí codificaban algo, que eran estos pequeños fragmentos de ARN, que pues al final de cuentas lo único que hacían era detener la expresión génica. O sea, esa investigación lo hicieron totalmente ajenos a que iban a descubrir ese RNA, ¿no? O sea, ellos ni tenían la intención de descubrir algo con Exactamente. respecto a Yo ello. agarro este gusano, estudio cómo va creciendo, cómo se expresan sus genes y ahí descubro que algo también Qué silencia sus gracioso, propios ¿no? genes. Que la verdad sí, cuando alguien te dice, no, pues qué tan sido estos investigadores top investigando un gusano, pues no esperas que saquen algo interesante de ahí, ¿no? Le atinaron. Exactamente. ¿Qué? ¿Tú crees que si no hubiera sido con los gusanos, ponle que no lo descubren en ese tiempo, pasado el tiempo lo hubieran descubierto con cualquier otro animal, modelo, a lo mejor, o con cualquier otra cosa? Sí, ¿no? Sí, o sea, al final de No cuentas prestando atención. todo se descubre. O sea, como todo es una competencia, justamente ayer me salió un clip de Padre de Familia, Ajá. donde no sé por qué, o sea, te digo, nunca la vi, pero viajan al pasado Ajá, y sí. entonces Sin Brian y el bebé, ¿no? está Newton, está Isaac Newton así sentado abajo del árbol Ajá. y entonces va a caer la manzana y el bebé lo agarra y dice, con esto voy a poder preparar el pie. Ahí se va. Regresan al presente y no hay gravedad, o sea, porque nunca la descubrió, ¿no? Según. Bueno, el punto es que alguien mencionó y dije, sí es cierto, o sea, el hecho de que en ese momento Isaac Newton, que creo que es un mito, ¿no? Lo de la manzana, Él mismo la contó, o sea, él mismo lo dice, pero seguramente exagera un poco, ¿no? pero bueno, el punto es que el hecho de que en ese momento Isaac Newton no lo hubiera descubierto no significa que nunca lo hubiera descubierto. O la hubiera descubierto después o alguien más lo hubiera hecho. Y lo mismo pasa con esto. Aunque ellos no se les hubieran muerto sus gusanos, alguien más hubiera descubierto. Sí, a lo mejor esta hoy en cosa. día la gravedad, lo único que cambiaría es si Newton no hubiera publicado su descubrimiento a lo que Es que llamó él podría irme mismo volando a la gravedad. escuela, ¿no? ¿Eh? Es que podría irme flotando Podría a la ser escuela. verdad. No, a lo mejor ciertos valores de fuerza, como los newtons, no se llamarían newtons, a lo mejor se llamarían Golden, ¿no? Porque un López, ¿no? científico Golden lo descubrió en vez de Newton, ¿no? Solamente cambiaría eso, ¿no crees? Exactamente. Luigi, siguiente. Y Raymond, pues vámonos con el siguiente. Este es uno muy reciente. A ver, vamos a serle sincero a la audiencia. Este RNA lo descubrimos, bueno, yo al menos lo descubrí hace una semana. ¿Tú? Sí, yo también. Pero no lo descubrimos como porque íbamos a hacer el podcast y que, mira, ya investigué sobre RNAs y descubrí este RNA. No, no, no. Esto fue, todo lo contrario, fue, descubrí este RNA y por eso vamos a hacer un podcast sobre RNAs, ¿no? Exactamente. Así fue. Nosotros tenemos un compañero que trabaja, o que está becado por CONACYT. De hecho, ya tenemos un podcast con él, si quieren verlo. Ah, sí, tenemos un podcast con él. Ahí dejamos la etiqueta. Hablamos sobre Microbiología, industrial, no, bacteriana, ¿no? microbiología. Ajá, algo así, bacteriana. Y hablamos sobre biopelículas y cuerpos de inclusión y todo eso, ¿no? Bueno, Alan es nuestro compañero que se encuentra actualmente en el INGEM en Ciudad de México. Y él está trabajando de becario, ¿no? O sea, él está ayudando a otros investigadores, SNI3 y todos esos. Y justamente estaba contando que él trabaja con tumores.
Y es que todo este RNA del que vamos a hablar se relaciona mucho con los tumores. Y él nos mencionó la existencia de un RNA que, al menos creo que ni Ramón ni yo habíamos escuchado jamás, que era el RNA libre circulante. Tan, tan, tan. Ya habías escuchado tú antes de algo parecido, ¿no? No RNA libre circulante, sino del... Algo que me dijiste. Ah, no, te refieres a este RNA circulante, no me acuerdo qué cosa, ¿no? O DNA libre circulante, no. No, creo que lo confundí con el no codificante. RNA no codificante. Ajá. Bueno, puede ser, pero me mencionaste y nos dije, no, creo que sí es RNA libre circulante. El chiste es que Alan nos los mencionó. Por alguna razón, él justo entró a la parte de estudiar. Pues que él viene de bacteriología y todo eso, entonces está muy raro que haya llegado a esta parte. Pero por alguna razón llegó hasta aquí y lo está estudiando con respecto a los tumores. Pero antes, esa es nuestra historia. Ahora sí les vamos a contar qué es este RNA, ¿no? Bueno, el RNA libre circulante simplemente es una molécula que la vamos a encontrar tanto en la sangre como pues en cualquier fluido corporal que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, este es un RNA que está formado pero que no está asociado con ninguna célula, pues. O sea, no está asociado dentro de ninguna célula ni con ningún otro tipo de componente pues, extracelular. Podríamos decir que es como RNA que se libera de la célula y se queda por ahí flotando, ¿no? En nuestro suero sanguíneo. Sí, de hecho sí, se encuentra libre en el plasma sanguíneo. Ahora, este RNA libre circulante actualmente es uno de los temas de investigación más importantes dentro de la biología molecular y la medicina por su importancia para poder usarlos como biomarcadores. ¿Y por qué como biomarcador? Y aquí ya se entrelaza otra vez con la historia de Alan, porque se descubrió, o al menos esto ya es con respecto a lo de Alan, que ellos tienen... ¿Te imaginas que yo estoy revelando información de investigación y alguien lo ve y saca un artículo antes? Está cabrón, ¿verdad? Sí, por eso no me contaron... No den tanto detalle. Por eso nunca den tantos detalles sobre a sus amigos con respecto a sus investigaciones. Que en personas que están enfermas de cáncer, donde hay tumores, hay una mayor cantidad de RNA libre circulante, ¿no? Ya revelaste todo. No, pero no he dicho cómo ni cómo lo detectan. Nada. Yo creo que eso ya lo saben ellos, ¿no? Esto se descubrió como en el 2020. Ya estamos en el 2023. Bueno, entonces, pues uno puede empezar a ir asociando que quizás este RNA libre circulante aparezca con ciertas enfermedades en específico. Porque no creo que aparezca con cualquier enfermedad, ¿no? Que dañe. Porque si uno puede sacar la lógica al inicio de, pues, la apoptosis hace que la célula se muera y a lo mejor el RNA libre, pues ya ahí se queda y no le pasa nada. Porque cabe aclarar que el RNA libre circulante no es como un tipo de RNA, sino es como una agrupación de tipos de RNA que tienen característico que no están dentro de la célula, sino en el Exacto, torrente que sanguíneo. por ejemplo algunos para mencionar que incluyen al RNA, el microRNA, del que ya mencionaste, también al RNA mensajero, pues uno de los básicos, y hay otro tipo de RNA que es el largo no codificante, del que todavía no Ahorita hemos les voy a hablado y hablar. que ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces esos RNAs están ahí vagando por el suelo sanguíneo. Y Alan en específico, con la investigadora que está investigando que por qué cerca de los tumores hay tanta cantidad de RNA libre circulante. Si los podemos descubrir como biomarcadores, pues podríamos incluso saber que unas cantidades, si supiéramos qué cantidades es normal que tengas, si ves que tienes un exceso, podrías empezar a decir deberíamos hacerte un chequeo porque a lo mejor tienes una enfermedad, algún tipo de cáncer, un tumor, algo extraño, ¿no? Y eso es muy poquito de lo que sabemos, pero es que el RNA libre circulante es de muy actual investigación, ¿no, Raymond? Exactamente, sí, o sea, como que apenas se está descubriendo y se está buscando, pues, cuál es su potencial. Exacto. Próximo premio Nobel. Y bueno, por lo tanto, pues les vamos a decir cuándo y quién lo descubrió y cómo fue todo esto con el RNA libre circulante, ¿va? Ajá. Bueno, para empezar, tienen que saber que el RNA libre circulante pues, es el resultado de la investigación de muchos científicos a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, no se lo vamos a dar a uno en específico. Obviamente no hay un solo científico al cual se le atribuye este descubrimiento, pero bueno, en los avances de biología y medicina, ¿no? Algunos de los primeros estudios que mencionan el RNA libre circulante se centraron en los microRNAs, que fueron los que ya mencionó Raymond, ¿no? Estas primeras investigaciones empezaron en 1993. O sea que podemos decir que sí, o sea, las primeras investigaciones donde apenas estaban empezando a hablar sobre los microRNAs y el RNA libre circulante, todavía apenas ahí era un tema, pues es muy reciente, 1993, o sea, no tiene casi nada, ¿no? Estos enfoques de estos tipos de investigación se enfocaban sobre el RNA y los subtipos que tenía el RNA, ¿no? Como el microRNA, el RNA libre circulante, etc. Y pues nada, Raymond. Las investigaciones empezaron en el 93, hasta como por el 2020 se empezó a ver el potencial como biomarcador y pues ya estamos en el 2023, o sea, estamos viviendo la ciencia, bro, ¿no? Este es su momento. Este es el momento. Y bueno, ¿qué te parece si ahora sí ya les mencionamos el RNA largo no codificante? Ok, como mencioné, pues ya hace un momento, pues los RNAs pues tienen diferentes funciones. Y tanto pero no vamos quieres a que se los diga yo, bro, para que tú les digas el de CRISPR-Cas. Ah, sí, Ok. no, déjame dar esta pequeña Va, échalo, introducción. échalo. Sí, cierto, tienes razón.
que hay RNAs que van a codificar, que como dijimos es el RNA mensajero, y hay muchos RNAs que no van a codificar. Y eso se agrupan en un grupo conocido como RNAs no codificantes, que involucran el RNA pequeño de interferencia, el microRNA y todo eso. Y yo entre creo que ellos, hasta el RNA libre circulante, pues no está asociado a ninguna. a menos que sea un RNA mensajero libre circulante. Pero yo creo que ya está roto, ¿no? Incluso yo No, creo que sí, ya ni hay. sí, eso puede ser. Pero bueno, y entre ellos, uno de los no codificantes, que es como que muy importante, es el largo no codificante. Correcto, el RNA largo no codificante. Pues bueno, vamos a mencionar cuánta cantidad de nucleótidos tenían. No lo mencionamos con todos, pero con algunos sí lo hemos Que mencionado. por ejemplo, los micros están entre los 20, 23, Sí, 24. creo que sí lo deberíamos Eso sí decir. los El libre dijimos. circulante creo que no lo dije, pero pues es que tampoco hay uno en específico porque como son varios tipos de RNA, Pues depende, pues ¿no? podría depender, exacto. Depende de la especie. Pero aquí vamos a encontrar longitudes superiores a 200 nucleótidos, ¿no? Que es Así, pues, bastantito. largo, La sí. neta sí es bastantito. El RNA largo no codificante, que lo podemos encontrar como ncRNA o LNCRNA, son un tipo de RNA que no se traduce en proteínas, como ya lo dijo Raymond, y se define como transcripciones de longitudes superiores a 200 nucleótidos, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, vamos a hablar sobre cuál es la importancia y en qué participan estas moléculas. Estas van a participar en los procesos celulares fundamentales como el mantenimiento de los telómeros, el silenciamiento de los cromosomas X en las mujeres, la metástasis del cáncer, la susceptibilidad a la diabetes y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, estos son varios ejemplos, obviamente no los conocemos todos. Raymond, ¿tú conoces algún ejemplo o alguno de estos en específico? Sí, la principal actuación, por decirlo así, del largo no codificante. De hecho, ya la he traído en otro podcast, ahí sí no recuerdo cuál es, pero es tanto el silenciamiento del cromosoma X como el silenciamiento de genes en específico. Pero silenciamiento de genes en cuanto a lo que se refiere a la impronta genómica, que es el hecho de que nosotros pues heredamos genes de papá y genes de mamá, pero no siempre están activos los dos. Hay algunos genes en los que es necesario apagar una de las dos copias y esto es la impronta genómica, ¿no? Que solamente tengamos siempre activado uno de los dos. Ahora, en el caso del cromosoma X es lo mismo. Las mujeres heredan un cromosoma X de la mamá y el otro cromosoma X del papá y solamente se va a mantener activo uno de los dos. Y aquí lo que participa, aquí es un poco gracioso porque el largo no codificante es casi que hace bolita el cromosoma y lo envuelve para que no se pueda expresar. Al final de cuentas, y ya hemos hablado, ¿qué permite, en epigenética lo hablamos, qué permite que el ADN se pueda expresar? Pues que haya acceso a la información que tiene ahí, ¿no? Entonces, si está todo hecho bolita, si está todo cubierto por cosas, no se puede acceder a la información y por lo tanto no se expresa. Así es la principal participación que tienen los ARNs largos no codificantes. Correcto. Bien, Rimón. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Obviamente de los demás, pues, se los dejamos de tarea, ¿no? Se los dejamos de tarea. Pero bueno, como habías tú también dicho, los RNA largos no codificantes son un grupo de varios RNAs, ¿no? Y entre ellos les vamos a mencionar algunos, ¿no? Estas moléculas de RNA especializados incluyen a los RNAs de transferencia, a los RNAs ribosómicos o ribosomales, que no, ahí ya sé como uno le quiera decir. Y también, obviamente, a los ARN-LNC, o sea, ARNs largos no codificantes en español, pues. ¿No? O sea, es que, pues sí, es como. Sí, se puede decir como son básicamente o precursores de estos otros, porque al final de cuentas, los ribosomales y los de transferencia también son RNAs muy largos. No dijimos su tamaño, pero también son muy largos. Correcto. La diferencia es que pues están hechos en una estructura específica que les brinda su función. Ahora, ¿quién lo descubrió y cuándo, Raymond? Pues, de nuevo, como el anterior, no hay uno en específico de quién lo haya descubierto. Sin embargo, al diferencia del otro, aquí no les tenemos como las primeras investigaciones ni cuándo han sucedido estas primeras fechas. Solo no tenemos nada. Solo, pues no, solo no sabemos quién lo descubrió. Es que ya pasaron los tiempos en los cuales había un científico en específico que había descubierto esa cosa en específico. Hoy en día ya todo es en base a colaboraciones y por la competencia ya hay como 3, 4 equipos de trabajo y ya incluso pasa, como en este caso de los RNA largos no codificantes, que traspasa los años. O sea que es una investigación que ya llevaba varios años hasta que de repente ya toda la comunidad científica sabía que existía, ¿no? Y es como que pues no, es que no alguien no lo descubrió porque está por todo esto, está por todo otro, está por todas otras cosas y así llegamos a eso, ¿no, Raymond? Exacto. Pero ahora vamos a un tipo o a un grupo de RNAs. Ya hablamos en un podcast precisamente de qué es la CRISPR-Cas. La técnica de CRISPR-Cas9, que es pues una técnica de edición genética, que fue pues diseñada por igual, ya lo dijo Luigi, un grupo enorme de científicos, entre ellos Jennifer Doudna y Emmanuel Carpenter, que son las que destacan por haber recibido el premio Nobel por descubrimiento, ¿no? De química, ¿no? El premio Nobel de química. No, sí, el de química. Sí, efectivamente ganaron el de química.
Pero bueno, ya hemos dicho que la CRISPR-Cas9 pues es una técnica en la cual se usa una guía para poder detectar un material genético viral y poder cortarlo. Y que nosotros lo aprovechamos para que ponemos la guía que nosotros queramos, que encuentre el material que queremos cortar, sea cual sea, y hacer ahí la edición. Entonces aquí vamos a tener la participación de 3 RNAs diferentes. Estos RNAs son el RNA CRISPR, el RNA CRISPR transactivante y el RNA guía único. Ok. ¿Has escuchado hablar alguna vez de alguno de ellos? No, pero que se llamen RNA CRISPR, me suena que ellas mismas fueron. O sea, ese grupo de investigación fue el que les puso el propio nombre. Sí, Sí, ¿no? sí, trabajaron arduamente. Voy a mencionar los 3 grandes rasgos porque participan juntos. De hecho, uno de ellos es producto de los otros dos. Ok. El RNA CRISPR, también es traducido como, o digo, simplificado como cRNA, es literalmente el que lleva la información guía, ¿ok? Recordemos qué es una CRIS, qué significa CRIS. Ediciones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. ¿Qué significa esto? Oye, sí son Son trabalenguas, ¿eh? repeticiones de ADN, o sea, es este mismo repetido, 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 pero dice agrupadas, cortas, o sea, son secuencias cortas que están en una porción, pero dice regularmente interespaciadas. ¿Qué significa esto? Que entre estas repeticiones, que dicen exactamente lo mismo y que no funcionan, casi se podría decir que no funcionan para otra cosa más que para separar genes, hay genes virales. Así es como lo tienen las bacterias. En su ADN tienen genes virales que separan estas secuencias de repeticiones cortas. A partir de ese gen viral se produce un RNA que pues va a ser complementario a ese gen viral. Por ejemplo, la bacteria la atacó el bacteriófago lambda, por ejemplo. Y entonces aquí ya tienen una parte del Pensé gen. que decir bacteriófago holanda son como si dijeras el científico Warner. Y entonces aquí tienen este pedazo de gen del lambda, se produce un RNA que lo que hace es que cuando ese lambda vuelve a atacar a la bacteria, entonces aquí ya tiene esta guía La y puede reconozca, ir, ¿no? reconocerlo y cortar su ADN y ya no le hace nada. A pesar de que esté metilado. Exactamente. Entonces, ese es el RNA CRISPR, el que se produce a partir de las secuencias CRISPR. ¿Ok? Ok. El RNA tracker, que es esa... Tracker en inglés que sería como reconocido, como el que lo no, reconoce. son igual como las siglas. O sea, Ah, por también son tracker siglas. se escribe tracker. Ah, yo pensé que track de track, por así como No, de y hay el nombre que dije música. que es CRISPR transactivante. Ah, transactivante. Por el CR Mm, por CRISPR, ¿no? ya, ya. Tracker. Ese lo que hace es igual un RNA largo, o sea, muy grande, que pues tiene una estructura muy compleja, que lo que permite es que la proteína Cas9, que es la que corta, se una con el RNA guía. Y ya. Y, o sea, digamos que mantiene todo el conjunto de CRISPR-Cas9 unidos. Ese es el RNA tracker. ¿Ok? Ok, Sin él bien. no se puede llevar a cabo la función. Sin él se muere el CRISPR. Sin él se muere la La CRISPR. sin él se muere Jennifer Doudna. Ahora, ¿cuál fue una gran aportación que hicieron Jennifer Doudna y todo su equipo de Emmanuel laboratorio Carpenter. y Emmanuel Carpenter y su equipo? Fue juntar estos dos RNAs. Que aquí Mm, viene la cuestión que por qué a Feng Sang no se le reconocía tanto su descubrimiento en el descubrimiento porque de la se CRISPR, pensaba que no sabía que porque él no había descubierto esto, que era necesario los dos. los dos. Entonces, ellos lograron sintetizar artificialmente un RNA que lo llamaron RNA guía único, que literalmente era la fusión de un CRISPR, del RNA CRISPR con RNA tracker. Y así solo necesitabas un RNA para hacer funcionar todo tu Poder mecanismo. cortar lo que quisieras Y cortar. poder cortar lo que quisieras, porque al final de cuentas ya tenías el sujetador agarrado al guía y ya. O sea, están pegados y es tu guía sujetador y ya no necesitas un guía y un sujetador. La neta, eso sí suena a un descubrimiento científico digno de un premio Nobel. O sea, que tú sepas cómo haber inventado la manera de cómo juntar a los dos tipos de RNA para simplificarlo, sí se merecía ese premio Nobel. No como los premios Nobel de química de qué año en los que hubo abstinencia por la guerra y después por no sé qué cosa, que creyeron que no era necesario, no había nada. No como esas niñitas. No como los del 1908 que no tenían, que no investigaron nada y por eso no se les dio un premio Nobel. Y ya, pues aquí pues es o sea, impresionante porque así te das cuenta que es otro RNA que también se codifica en un material genético, pero tiene otras funciones. No solamente expresar genes, De hecho, sino guiar totalmente lo la contrario, edición ¿no? No de dirías genes. que es totalmente lo contrario a traducir genes, sino este es totalmente cortar. Exactamente. Y así pues como con eso, creo que podemos dar al fin al tema. Hay muchos, muchos tipos de RNA. Por ejemplo, los nucleolares. Que son los de transferencia, ¿no? Sí, se podría decir que igual son un grupo de RNAs que están Dentro dentro del del núcleo. nucleolo, porque Sí. al final de cuentas la mayor parte de los RNAs se expresan en el nucleolo, que es una
una parte dentro del núcleo, una estructura que se encuentra Sí, dentro y del como núcleo lo de la mencionamos célula. al inicio, pues hay muchas cosas que tienen que salir o entrar del núcleo y pues para eso está preparado el núcleo, ¿no? Están, por ejemplo, los ARNs asociados a PIWI, que son unos ARNs que se asocian a unas proteínas que se llaman PIWI, por eso se llaman así. Asociados al cantante, ¿no? Piwi. De los Son Cumbia King, los ¿no? piRNAs, que principalmente su función es destruir a los transposones. Los transposones, ya hemos hablado de ellos, son secuencias que de Sí, por sí cierto. nosotros tenemos. De hecho, si alguna vez buscas así la información genética de un organismo en X, Ajá. te dice tanto porcentaje es expresable, tanto porcentaje es no expresable, tanto porcentaje es transponibles, son elementos transponibles, algo así. Ajá. Que pues, porque los tenemos, porque así igual nuestro ADN se vuelve rico porque llegan. Pero el problema con los transposones es que son materiales que de momento así de la nada pueden saltar y irse a otro lado del ADN y Sí, sí, causar sí. mutaciones. Lo que hacen estos materiales es casi como un RNA, un microRNA. Lo que hace es que es complementario a la secuencia del transposón y sirve de guía. O sea, se asocia a la proteína PIWI y lo guía al material de transposón y lo corta. Y así evitan que haya transposones o Me que parece haya que esa no hay necesidad de transposición de explicarlo cosas. tampoco tanto porque sí ahorita lo explicaste bien. Digo, no hay necesidad de poner el podcast en el que lo explicaste porque ahorita lo explicaste a fondo. Pero te acuerdas que en ese podcast donde lo hablaste dijimos cuál habría sido la función de los transposores, para qué chingados existen y que, ¿qué mencionamos? Llegamos a la conclusión de que, ¿por qué? ¿Por qué lo mencionó? Porque me recuerda la parte de los errores, ¿te acuerdas que dijimos Ah, sí. no, pues es que los errores de la humanidad es lo que ha ayudado más al humano ya? Pues eso es como y dijimos, no, pues los transposores genéticos a lo mejor fueron una cadena aleatoria de cosas para poder desarrollar algo que genéticamente te iba a ayudar a sobrevivir más y que después perduró, ¿no? Que sí mencionamos que muchos transposones pues servían a que, no sé, a lo mejor te sea un tercer brazo y esa especie en específico, el tercer brazo sí le servía mucho, Sí, ¿no? de hecho sí llegamos a eso que hablamos de la transferencia Aleatoriedad, ¿no? vertical y Ajá. horizontal Y de que dijimos, genes. ¿por qué existe? O sea, o sea, ¿para qué lo hace el cuerpo si solamente genera enfermedades genéticas? Pero no solo genera enfermedades genéticas, luego te genera melanina en la piel y ya no te da cáncer de piel. Exactamente. Al final de cuentas son apuestas muy riesgosas que toma la naturaleza, pero que Pero funcionan o no. es justo a la naturaleza no le importa el individuo, ¿no? Sí, no. No, A pues es que la les importa la naturaleza es especie, ¿no? lo que Darwin defendía. No es un ente, la evolución no es un ente que diga, yo quiero hacer esto. No, va Solo pasa al aleatorio. azar, exactamente. Entonces lo que funciona vive, lo que no muere. Y me da risa porque justo si estamos el humano ha progresado tanto porque a base de errores ha descubierto tantas, pues desde nuestros propios genes hemos progresado genéticamente porque nuestros genes también van descubriendo pues lo que sirve, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, estos son los RNAs o algunos de los RNAs que vamos a encontrar en las Correcto. células, sus funciones, su origen, sus descubridores. Sus descubrimientos, qué épocas, si bien no les dijimos todos no tienen un solo descubridor, pues en qué épocas empezaron a investigarlo. Y pues ya, ¿no, Raymond? Eso fue Son complejos, tienen muchas funciones al final de cuentas. Y creo que es la razón por la que casi siempre solo a los de biología molecular les van a explicar los tres principales, por Sí, decirlo así, para que porque es no. lo básico, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ya dependerá mucho de qué se quiere enfocar Tu área de después. investigación, Cada sí, que quien. necesitas saberlo. Exactamente. Sí, Son porque importantes mucho, pero pues eso ya depende de las áreas de es que incluso investigación. nosotros que estamos en el área que deberíamos saber un poco sobre RNAs, pues sinceramente muy poco útil nos sirve saberlos, por ejemplo, del RNA libre codificante, ¿no? Digo, RNA libre ¿No circular. codificante? No, RNA libre, Ajá. sí, Libre circulante. libre circulante, perdón. Sí, Porque pues, no, pues ahora sí que a nosotros casi no nos puede servir de mucho. Ahora sí, depende mucho de tu investigación. A lo mejor tú descubres un nuevo próximo RNA y te ganas un premio Nobel. el RNA Ramón. El RNA... ¿Qué nombre le pondrías a tu propio RNA? O sea, que ya descubriste RNA. Ah, Para mí tendría que saber qué hace el RNA. Sí, como es para lo saber que qué yo nombre le diría. pondría. Ajá. Se le pondría algo que haría. Así como ellos pusieron el tracker, que suena chido. Yo le pondría un nombre así chido, pero que tenga que ver con lo que hace. Por ejemplo, que un RNA que sirve para ¿qué? Cortar cadenas de virus en específico. Bueno, ya existe, ¿no? Pero si existiese otro así, lo llamaría RNA Viernes 13. Yo lo llamaría el RNA Scissors. Pero ya existe. Bueno, me recuerda a la proteína Deezer. Probablemente. ¿No? Y ya, Rimón, eso sería el tema De hecho, el PIWI trabaja como, así, o sea, las proteínas PIWI trabajan como las Deezer. O sea, por eso se me hizo muy parecido. O sea, nada más que en lugar de cortar DNA extraño, cortan transposones. Ya. Sí, ¿no? Y bueno, Rimón, eso sería nuestro tema de hoy sobre RNA. Luego les traemos uno de DNA, ¿no? Tipos de ADN. Hay uno. Tipos de DNA, y ya. Eso es todo. Mucho gusto, ¿no? Y bueno. Pero Raymond, antes de ir al animal del día, ¿quieres hablar sobre el eclipse? Está sucediendo. Está sucediendo. Nos empezamos a tapar. Raymond, está sucediendo Creo el eclipse. que todos alguna vez han visto o se han familiarizado con el meme de hay un evento astronómico y justamente ese día el cielo decide nublarse. Sí. Así amanecimos hoy. Pero
hay que ser conscientes de que toda la semana ha estado despejado. Exacto, eso lo hace todavía despejado. peor. O sea, ayer hizo un calor horrible. O sea, el ¿Te sol acuerdas que hasta estaba de broma te dije, fuertísimo. va a llover? Volteabas y no había ni una nube, una güey, nube. ni una perra nube, güey. Ahorita no había ni un espacio libre Ni de uno, o sea, nubes. yo en cuanto me desperté porque llevé a mi perro a las 8 al veterinario, estaba así, o sea, como una capa, se veía oscuro. Que hasta yo le dije, mamá, ¿cuándo es el eclipse? Y ella me dijo, no, pues como 9:40 y Es cacho. ahora. No, exacto, es que te juro que yo lo vi, ¿cómo decirlo? Pues sí, yo que me levanto a las 7 de la mañana, 6, porque mi sobrina va a esa hora a la escuela, yo ver tan Pero, bro, oscuro. hoy es domingo. No, sí, pero yo ver tan Esa oscuro a las 8 de la mañana, dije, güey, o sea, no es normal que Sí, esté no es tan normal, no es oscuro. normal. Por eso le dije, mamá, ¿qué haces el eclipse? No, pues hasta las 9:15. Dije, No, ya pero es volteé a por- ver y dije, ah, es que está nublado. está No, nublado. es que yo tenía cerradas las Sí, ya, cortinas, ya. pues para mí era como, oye, ¿por qué está tan oscuro todo si ya son las 8 de la mañana? Que bueno, cabe aclarar que aquí en nuestra parte del mundo En el no... estudio, ¿no? Exactamente. En Nueva York. No, pues el eclipse no se hubiera visto de todas formas. O sea, es parcial, Parcial. se hubiera visto parcial aquí. Y si no me equivoco, lo único que ver, para poder verlo, nada más es con la lente, ¿no? O sea, no hay como que un cambio No hay en forma. la luminosidad, o sea, que podamos detectar como cuando ya se vuelve total o anular, que sí se Que oscurece por un eso a mí poco. se me hizo medio, pues un poco tonto. Y bueno, ahí ahora sí que dejen en los Cada comentarios quien, ¿no? que me digan, ¿no? ¿El tonto eres tú? Por ejemplo, ¿sí supiste que en el eclipse del 91, que sí fue en el 91? Ya hay Sí, datos sí, corroborados, 91, ya creo hay que sí, fehaciente, fecha fehaciente. creo que sí. Porque mi hermana nació en el 92, creo. Bueno, no sé. Sí, en 91. Bueno, no sé si supiste que como fue total el eclipse, muchas aves se estrellaron y muchos animales se fueron a dormir y muchos Ujú. animales nocturnos despertaron. O sea, fue todo un desmadre con la naturaleza. Pues recomendaban que en el eclipse no dejaras a tus perros afuera. Ok. Y yo así con mi cara de, ok, Yo creo que tiene tú eres el sentido. tonto. Yo le dije, ¿tiene sentido? Ajá. Yo dije, sí, tiene sentido. Porque de hecho en un eclipse total, pues incluso cualquier niño y cualquier animal que por X o Y voltea hacia el cielo y justo le toca cuando ya está pasando y el rayo de luz del sol pasa, te vas a quedar ciego. De hecho, fue lo que le pasó a la gente en el eclipse total, Sí. que lo decidió ver sin gafas, que volteabas a ver, no, sí se ve bien perro. Y de repente, ¡fum! O sea, se quita tantito la luna y pues llega todo el destello del sol y pues te quema la retina y te quedas ciego. Y dije, sí, tiene sentido. Sí, si un perro ve hacia arriba, que ya que un perro va hacia arriba es algo raro. Sí, pero no falta los que levantan su frente y Sí, dicen, no. sí, ahí cada... Mira, por ejemplo, los cerdos están libres, ¿no? De eso. Sí, porque no. Y bueno, muchos otros animales dije, sí, tiene sentido. Pero en un eclipse parcial, ¿crees que esas medidas deben ser tomadas? O sea, tendrías que tomar las mismas medidas exactas que tomarías cuando no hay eclipse, porque estás viendo el sol directamente. Exacto, o sea, ¿qué Entonces, tontería? no, o sea, la cuestión es que con los eclipses parciales, voy a hablar un poco de ignorante, ¿no? Porque igual no, tampoco soy Vamos a ver, experto, parcialmente ignorantes. parcialmente ignorantes. En los eclipses parciales, pues al final de cuentas se ve buena parte del sol, o sea, en realidad, y es lo que te decía, la única forma de ver que la luna lo está mordiendo es con un filtro, porque si no, o sea, tú solo vas a voltear y vas a ver un ves el montón sol de brillo, exactamente vas a igual. ver el sol exactamente igual. Nos pasó hace 3 años que igual hubo un Hace eclipse 4 me parcial. parece, ¿no? Hace 4, no me acuerdo cuándo fue, pero igual hubo Que un solo se eclipse veía parcial. con caja de cereal o con lupa, ¿no? Exactamente, o sea, si tú hacías una proyección, sí veías que el círculo no estaba completo y es lo único que hubiéramos visto nosotros. Así que, pues no, o sea, los mismos cuidados que deberías tener, lo del sol. ¿Te acuerdas cuando hablamos que te dije que había una imagen de la playa y gente así, Ajá. sí, y que había un comentario que decía, antes no hacía daño? Ajá, sí. Hay un montón de comentarios que dicen, ahora, ¿por qué dicen que el eclipse antes no causaba ceguera? Antes, a mí me Ay, tocó ver el güey, eclipse en ¿cómo el no? 91 Ajá. y no me quedé ciego, ¿no? Dice, ahorita ya Vatos. todo el mundo se queda ciego, según. Y es como de vato. Y lo mismo, ¿no? Es que antes a lo mejor no había conciencia de Sí. seguridad, de salud, de protección, que sí la había porque hasta me dijo mi mamá, vendían los lentes, o sea, las Sí, esos ¿no? oscuros para que por puedas ejemplo, mi ver. mamá, que ves que estaba embarazada de mi hermana, había hasta sobreprotección un poco ignorante, ¿no? En el sentido de, no, pues a las embarazadas no nos dejaban salir de la casa. Vi un Es como comentario de, de una bueno, chava así bien triste, dice, yo estaba embarazada y no me dejaban salir a verlo. que mira, de una u otra manera, independientemente de que claramente no afecta en nada, o sea, como que la gente a veces cree que el eclipse aumenta la radiación del sol o no sé, no sé si lo puede hacer, pero lo dudo. Pues te salvó de no estar viendo el eclipse directo y que te pudieras quedar ciega y ya está. De hecho, vi que apenas que igual hubo un eclipse total, pero que se vio en Estados Unidos. ¿Ah? O sea, en total hubo 2 reportes de ceguera. Uno, la chica fue porque vio con binoculares, No, pero nada, se quedó man. ciega de un ojo porque al parecer solo vio por un ojo. Y sí, o sea, perdió la vista. No, pues es que es total. Y el otro era de un chavo que creo que lo vio en un reflejo del ese. Y sí, o sea, se terminó viendo una mancha oscura, pero él se curó, o sea, su ojo sí se curó. Sí, Y sí solo fue recuperó un la bueno. vista. Sí, Que solo yo fue lo, un... o sea, es que para que la gente lo vea muy fácil, ¿cuántas veces no te ha pasado que estás dormido
y llega alguien en tu cuarto, prende el foco y te hace así como que, ¡a la madre! O sea, que te duele los ojos por la luz que proyecta. Ahora imagínate que tu foquito apenas tiene unos cuantos watts que apenas sí hace un daño, ahora contra una estrella gigantesca. Sí, es que llegué igual a escuchar así en algún noticiero que es que esa quemadura no se siente. Entonces nunca te das cuenta. Ah, sí, no, sí, 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 yo también me acuerdo de eso. Pero, pues sí, es que cuando está oscuro, pues obviamente la pupila se tiene que dilatar más, tiene que ser más grande y deja entrar Por más mucha luz. luz. Y cuando te llega el rayo del sol, que posiblemente sea la luz más potente de las que podemos recibir aquí naturalmente, o la más, pues está muy abierta tu pupila, va a dejar entrar muchos rayos del sol y te vas a quedar ciego. Y no, Sí, y no o llega el aunque tiempo para esté, que la cierre. aunque esté cerrada, al final de cuentas, igual, bueno, eso lo decía un No, pero es que si encargado está de... cerrada te darían yo creo que mínimo 30 segundos como para que dejes de ver al sol, así como... Pero Ah, no, cuando es sí. un eclipse, o sea, es que un segundo o dos y ya estás ciego, man. Ah, sí, ya te entendí. Sí, 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 porque estás acostumbrado a la Sí, penumbra, estás ¿no? acostumbrado a Sí, la sí, de noche. momento, pum, se quita la Sí, luna y y ya te entonces da. 2 segundos ciego, bro, o Sí, sí, sí. menos. Sí, salió igual en las noticias un... Era como un director de la clínica de la vista de no sé dónde y explicó que no es, por ejemplo, que te mate células o algo así, sino que afecta tu química de las células. Entonces, esa radiación termina destruyendo literalmente Ya. toda la parte bioquímica que te ayuda a ver. Y por eso es que pues, las personas se quedan ciegas, ya se vuelve al final irremediable. Yo no sé A lo la parte mejor igual química, ¿eh? afecte la luz ultravioleta a las células y Sí, ya no produzcan o sea, las mute, su sí, genoma genera y ya cualquier no cosa. produzcan las proteínas que permitan ver. Entonces, en conclusión, Raymond, le recomiendo a la gente no ver directamente al sol en ninguna situación, bajo ningún momento, más de ciertos segundos, ¿no? Exactamente, O usen en la general, protección adecuada. De todas formas, aún decían, por ejemplo, aunque tengas tu filtro de soldador del número 14, que es el que recomendaban, igual no te quedes así todo el rato viendo. O sea, nomás ve, quita la vista, ve otra vez si en quieres. general no es una buena idea ver al sol, ¿no? Exactamente. En general, busquen imágenes. A menos que esté atardeciendo. Hay veces que está atardeciendo y puedes verlo así. No Bueno, pasa nada. yo en general recomiendo no ver al sol. Pero La bueno, luna es más ya lo veremos visible. el próximo año en abril. Otro eclipse solar. El, Total. el podcast del siguiente semana, así con nuestras gafas ciegos, ¿no? Raymond, vimos el eclipse. Demonios. Y bueno, Raymond, el animal del día. El animal del día. ¿Qué animal nos traes hoy, Raymond? ¿Es 4 patas, se arrastra, vuela o vive en antenas espaciales como los tardígrados? Nada. Nada Ah, de no, eso. no es nada. Nada. Bueno, No ya trajo un que animal hoy. en nuestro podcast trajimos a un pariente poco conocido de alguien importante, aquí vamos a traer un pariente poco conocido de alguien importante. Ese alguien importante son los vertebrados que tienen columna vertebral verdadera, mandíbulas y cráneo verdadero. La Y reina en este Isabel. caso traigo un vertebrado que no tiene mandíbulas. La difunta reina Isabel pertenece a ese grupo de gente con vértebras verdaderas y mandíbula verdadera. Pregunto, Sí, Raymond. sí, exactamente. ¿O acaso crees que era reptiliana? Bueno, los reptiles también tienen mandíbula verdadera. ¿Y columna vertebral? Luigi, ¿has escuchado hablar de los mixinos? No, pero me suena su nombre mucho por alguna Por el extraña Pokémon. razón. ¿Cuál? Mixino. Ah, ¿de verdad? Hay un mixino en Pokémon. Pero está basado en los mixinos. No. De hecho, si quieren ver al Pokémon Mixino, aquí lo voy a agregar. A ver, ponlo. Ay, pero lánzalo de tu Pokébola. Ojalá tuviera una Pokébola para lanzar. No, el Mixino, el Pokémon, está basado en una chinchilla. Ay, ¿por qué le pusieron mixino? No sé. ¿Hay no otros sé. Pokémon que tengan nombre de un animal y estén basados en otro? No, pero ni siquiera se escribe igual. El Mixino de Pokémon se escribe con doble C y el Mixino animal Ah, se entonces fue escribe una con mala X. traducción, ¿no crees? Porque seguramente que en japonés se debe significar. O sea, Bueno, está pero en escrito de otra japonés se manera. ven igual. Pero bueno, los Mixinos también llamados Mixines o peces bruja. Eh, ¿Te acuerdas que ya te he hablado muchas veces de que el grupo peces en realidad no existe? O sea, en biología. Yo siempre que veo, ahora paso por la carnicería y veo que dice pescadería, digo, ¿sabes? Los peces no existen, bro. Bueno, biológicamente hablando, no existen peces porque es un grupo que involucra varios grupos más. O sea, Oye, por ejemplo, los peces óseos, que son los que casi todos conocemos, a los normales. Los peces cartilaginosos, que son donde están los tiburones y las mantarrayas que no tienen huesos, sino cartílagos. ¿los humanos también son peces? Y también hay otro grupo que antes se llamaban, de hecho, a ver, Ese es aquí de lo otra que iba, cosa, ya sé por qué te y otro grupo que se llaman, o se llamaban agnatos, que son sin mandíbulas, donde hay dos, las mixinos, que son los que traje, y las lampreas. ¿Conoces a las lampreas? Esas que tienen la boca así bien rara, Sí, sí, llena sí, de sí, dientes. sí, sí, Bueno, sí. ahí están involucradas. Que se les abre mucho, ¿no? De hecho, antes se creía que no, o sea, digamos, se agruparon juntos, luego se dijeron, no, no, no tienen por qué estar juntos, las lampreas son parecidas a los otros peces, y ahorita sí, otra vez están agrupados juntos en un grupo conocido como ciclóstomos, que son peces sin mandíbulas. Entonces, mixinos y lampreas son los, digamos que parientes muy cercanos. Ahora, si hablamos de taxonomía, sí, de cierto modo se puede decir que somos peces. ¿Por qué? Porque somos descendientes de un grupo de animales que dio origen a... O sea, que viene de los peces óseos.
de un grupo de especies que son, por ejemplo, donde están los elacantos, que son peces de aletas lobuladas, son los que comenzaron a salir de la tierra, originaron a los anfibios y de ahí pues empezaron a desarrollar las demás especies, pues de animales como los reptiles, los O mamíferos, sea, las de aves. esa especie de ese, en Futurama cuando viajan al pasado y ven a un pez saliendo del agua y lo empujan de regreso. Ese era la... Probablemente. Y pues sí, o sea, eso es obviamente a grandes rasgos, ¿no? No estoy diciendo términos científicos, ¿Qué? pero sí, si hablamos de taxonomía, somos peces. Científicamente, ¿qué crees que hubiera pasado si al primer pez que salió del agua alguien lo hubiera empujado de regreso al agua? Hubiera ¿Hubiera salido salido a la hora? ¿Al día? Sí, ¿O crees que se haya arrepentido y dice, no, ya a no lo mejor vuelvo a después salir de hubiera acá? salido otro. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo, te empujan acá. Dice, no quiero terminar como él. Puede ser. Pero bueno, ahora sí. Peces bruja o mixinos. Yo les digo mixinos porque conozco, siempre los conocí por mixinos. ¿Sabes dónde los O los conocí? witch... Sí, Fishes. fishes. Witch fishes. Los conocí en Animal Fishes. Planet al extremo. En sí, Ah, mixino caray. no es una especie de pez. Hay más de 60 especies de mixinos que están en un grupo conocido como mixiniformes. Pero pues todos tienen las mismas características. ¿Cómo son? Son alargados como una anguila, o sea, son así largos. Su color es grisáceo o rosado porque no tiene pigmentación en la piel, igual porque casi siempre vienen en la oscuridad. O son nocturnos o viven muy A profundo y ver, que enterrados para en un la pez tierra. que llames pez bruja no suena muy... O sea, yo espero algo colorido, ¿eh? O negro. O Pues morado. grisáceo rosado. Así como le pasa al Lon, que pues al estar acostumbrado a vivir en cuevas, su piel no desarrolla pigmentos. Bueno, así lo mismo pasa con el O mixino. como le pasa al ajolote. ¿Cómo es su carita? Recuerda un poco, Su a mí me carita. recuerda un poco a los bagres porque tienen bigotes. Sus bigotes son móviles y son bastante sensibles Ya, y ya. pues los usan muy bien para el tacto. Tiene ojos, pero son ojos muy primitivos, o sea, tan Eso chiquitos no ve. porque no ve, ajá, exactamente. De hecho, no tienen ni cristalino ni iris, o sea, no puede detectar. A lo mejor puede detectar la luminosidad, pero no tanto. Ya. Pero sí tiene varios sensores, fotorreceptores a lo largo de su piel que también le permiten detectar pues los cambios de luz. No tienen aletas ni nada, o sea, literalmente es una cosa así alargada que nada más tiene la cola aplanada, como una serpiente de mar, Ah, ok. que nada más tiene la cola aplanada, ¿Como lo una que le anguila? ¿Se permite parece a una nadar. anguila? Sí. Ah, de hecho, es que las anguilas sí tienen aletitas, pero estos no, o sea, de plano no tienen ningún tipo de ¿O aleta. cómo las anguilas tienen aletitas? Y es cierto que electrocutan a la gente. Las anguilas eléctricas sí, Pero así todo... pero de así, hecho, mar ¿sabes entero. que las anguilas eléctricas no son anguilas verdaderas? ¿Qué son? Son de otro Mixinos. grupo de... Son mixinos. Son de otro grupo de peces, pero no son del grupo de ¿Quién las le puso anguilas. anguilas eléctricas? Pues alguien que dijo, mira, parece una anguila. Interesante. Interesante, ¿no? Pero bueno, su piel es lisa, no tiene escamas y ya te dije de qué color es y bueno, cómo es su boca. Ahora, ¿pertenece al grupo de los vertebrados? Sí. No tiene columna vertebral tal cual, tiene médula ósea que sí Caray. recobre algo Ah, así, ok, ok. pero no tiene un esqueleto. Tiene una estructura similar a las vértebras, pero están hechas todas de cartílago y no tiene un cráneo ni una mandíbula articulada como pues todos los demás miembros de este grupo y por eso las lampreas y los mixinos están en ese grupo que se llaman sin mandíbula porque no tienen mandíbula. Tienen una boca que en realidad tiene como unos dientecitos que lo que hace es raspar así la comida, o sea, la carne de la que él se alimenta porque pues no puede masticar. Correcto. Su cráneo, por decirlo así, no es un cráneo, también está hecho de estructuras de cartílago y de hecho prácticamente su encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo y todo eso, no está protegido por un hueso, está protegido por tejido conjuntivo nada más. Entonces eso hace que estos animales en realidad sean como peces muy primitivos o como animales vertebrados muy primitivos. Han cambiado muy poquito porque pues no, digamos, bueno, ellos se han mantenido, ¿no? Pero son muy similares a esos ancestros que todavía no tenían huesos de verdad y que pues empezaban a provenir apenas de los invertebrados. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de carne, ya sea que coman animales pequeños que viven en el fondo marino, que se entierran igual que ellos, o que se alimenten de carroña. Principalmente yo los he visto alimentarse de carroña, o sea, y algo que hacen muy curioso es que como no tienen mandíbula, para arrancar los trozos de carne es como que se pegan, su cuerpo lo hacen un nudo y hacen un cabrón. movimiento desanudándose, y al hacer ese movimiento logran cortar la carne. Oye, esa es la manera más salvaje que he escuchado que alguien coma. O sea, ya sabía yo lo de los cocodrilos, ¿no? Que te muerden y Ah, empiezan a que- girar como locos. Yo pensé que ibas a decir eso y se pueden girar, pero de que no, y se hacen un pretzel y después se jalan. Hacen el nudo del mono. Hacen el nudo del mono y atacan. Exactamente. Ahora, ¿cómo los conocí en Animal Planet? Por su método de defensa. Cuando estos animales Ah, ok. están en peligro, liberan unas mucinas, una sustancia, segregan una sustancia que se vuelve una Se mucosa. crean mixinos. Pero, o sea, así, en este momento, o sea, apenas le está agarrando, porque salía el video, ¿no? El vato agarraba el mixino, lo sacaba del agua, y ya lo estaba sacando y ya estaba todo lleno de moco. O sea, era un O sea, como moco una así baba. transparente. ¿Qué pasa? Que si un tiburón, pues, se quiere comer al mixino, pues toda el agua se llena de baba y pues Y se no lo puede asfixia. ver, ¿no? Se asfixia, ¿Se o sea, se asfixia? ¿Lo tapa su mata? boca y sus branquias pues se llena de ¿Y, moco y ya. neta? ¿Y al mixino no le pasa nada?
a lo mejor escape, ahí sí no sé. Que igual no es una cosa que dure toda la vida, o sea, Sí, es sí lo consideran momentánea. como uno de los... ¿Cómo lo llaman? ¿Qué palabra usan? Pero fuera, que vuelva gelificante el agua así, o sea, porque es de los más eficientes porque la vuelve muy Es como rápido si y le ya después echaras de un tiempo gelatina, pues se ¿no? deshace, ajá. Pero o sea, aquí funciona de inmediato, en cuanto se libera, ya Y se en grandes gelatiniza. cantidades. A ver, ¿no crees que es como un método evolucionado de lo como se defiende un pulpo? O sea, como la tinta de un pulpo que es para que no lo vean, pero este es como, no, yo no voy a hacer que me veas. Yo lo que voy a hacer es matarte. Esos métodos de defensa de los animales son muy Pero no vengativos. están más chidos que otros, ¿no? Exactamente. Y pues no, a mí, de hecho se me hizo, o sea, te digo que yo recuerdo mucho esa imagen porque el pez está ahí, en agua normal. Apenas lo agarra y lo saca y Y ya, o secreta sea, en baba. lugar de que se ¿Crees que riegue el agua, encontramos el video? se riega, si lo encuentro te lo mando Va, si para lo que lo pongamos. encontramos, lo pusimos, lo vamos a poner aquí en esto. 1, 2, 3. Ahora, Raymond, si no hubo ningún video que quedamos, ¿no? Quedamos. Bueno, Quedaste pues, porque tú lo dijiste. bueno, es cierto que si vieron un video, denle like. Si no vieron un video, suscríbanse. Inviten a otras personas. Inviten a otra persona para que también vea esto. Y pues sí, y por último, pues esos animales son hermafroditas, o sea, pueden desarrollar los dos, las dos gametos, pero los maduran, por decirlo así, en diferentes etapas y así se evita que haya una autofecundación. A ver, que como suena feo y baboso, no creo que no baboso, sino que esa baba, no creo que esté en peligro de extinción, pero te lo pregunto, ¿está en peligro de extinción? La verdad lo desconozco. Lo Yo desconozco digo que porque no, porque no suena como algo que cases. la información que tengo, pues obviamente te digo, viene del grupo de los mixinos. Ah, Pero, por ejemplo, traté de buscar uno en una especie específico. en específico y buscarla, por ejemplo, en Wikipedia, pero ninguna tiene entrada, todos están en rojo de que no existe Sí, su que es muy entrada en poquito el... sobre Ajá. ellos, sí. Entonces no te puedo decir de esta especie sí y esta especie Ya, no. no, bueno, pero el grupo en general ahí está, El grupo en general, sobrevive. pues ahí está. Y te digo, viven normalmente en situaciones, o sea, son nocturnos o viven en las profundidades. También es un poco difícil de verlos. De hecho, hay muchos videos igual de caídas de cuerpo de ballenas, o sea, de esas que ya se mueren y se hunden. Igual los mixinos están ahí alimentándose de los cadáveres y todo eso. Se alimentan mucho de carroña. Y había otro dato. Están Su en todo. tamaño. Pueden Ah, llegar, los más grandes llegan a medir hasta 100 centímetros, pero en general están entre oye, los no. 20 y los 60 Ah, centímetros. muy corto, ¿no? Muy chiquitos. Duda, ¿está en todos los mares? ¿Los encontramos aquí? Desconozco. También lo desconozco. No, porque. Ah, es cierto. Porque sí me gustaría ver comer a uno. O Dice, ¿por sea, qué hay uno ahí? ¿por qué hacen eso? Porque, ¿crees que podemos encontrar el video de cómo comen? Eso fue lo que más me dejó perplejo. Si lo encuentro igual, y también lo vas a ver aquí. ¿En qué momento lo vamos a poner? Tú dilo. No, es que esta vez te tengo que comprometer a ti. Yo ya me comprometí con un video y no sé si vaya a haber aparecido algo. Si vayas a poder soportarla, ¿no? Exacto, así que mejor esta vez tú ponlo. Va, si encuentro el video va a estar aquí. Si estuvo, ¿qué tal te parece? A ver, me pareció muy impresionante porque sí pensaba yo que hacían el nudo del mono, pero no sabía que iban a ser caras del mono. Hacían el nudo. Vale, bro, no encontré el video. Me hubiera gustado ver el nudo del mono. Y sí, eso fue el Mixino, bro. Wow, pues, bro, yo era muy fan de Animal Planet al extremo. No puedo, o no lo, o sea, no puedo creer que no lo recuerde. Que no me acuerdo qué era, si era como de tipos de defensas extremas o era algo así. Que, Pero ahí fue donde conocí ese animal. que estamos de acuerdo que había capítulos de Animal Planet al extremo que repetían y repetían y repetían. O sea, así como que el top animales más fuerte siempre lo repetían, ¿no? Pero Y pues siempre entonces creo ponían. que puedo asegurarte que los mixinos era uno que repetían mucho. Que sí, De hecho, porque, conocí no. antes a los mixinos que las lampreas y creo que para todo el mundo, o sea, dices lamprea y ubica esa cosa rara con dientes todos Sí, sí, así. sí, sí. No, pues, chale, voy a tener que volver. ¿Crees que podamos encontrar la serie de Animal Planet así si lo buscas Lo he al extremo? buscado, pero está difícil. Habría que buscar Supongo que bien en otro Google sí lado. la encuentras, ¿no? Así como A en lo Cuevana mejor y eso, pero en una plataforma para. No. Ya ni sé a quién pertenece Animal Planet. Animal Planet, a Discovery, ¿no? ¿Y Discovery está en Disney? Bueno, ahí lo descubriremos, ¿no? Ojalá vuelvan a sacar un programa así. Estaba bien chido sus animaciones 3D, ¿a poco no? A mí me gustaban mucho esas comparaciones. Y ese Pues, fue el animal del día, oye, bro. sinceramente, este animal lo voy a poner en mi top 5 de animales del día que has traído. ¿Te acuerdas cuál era mi top 1? ¿Eran las orcas? A ver, las orcas. Tenías también al Lon, lo habías puesto en El tu hombre era top. el 2. El hombre era el 2. Habías puesto... Hay un animal que traje igual apenas lo pusiste ahí, pero no me acuerdo qué animal fue. ¿No? No. ¿Primo? No. Mi top 1 eran las orcas. Mi top 2 eran el on. Mi top 3, si no mal recuerdo,
Era. Es como que quiero decir uno, pero creo que lo voy a terminar También cambiando. habías metido al Dugong, pero no me acuerdo si después lo sacaste. Ajá, es que yo voy a decir uno que no es el Dugón, pero creo que ya tampoco es el tercero que dije en ese tiempo en específico. Pero ahorita voy a decir uno nuevo. Era ¿cómo se El llama? El Ayayi. Ayayi, exacto. Sí. Era el Ayayi. ¿Sí era ese? Sí, el Ayayi. Ah, bueno, entonces sigo manteniendo mi top 3. Y ahora, por top 4, meto a el Mixino. Bueno, los Mixinos. Porque sí, la neta sí suena chido lo de que se pueda hacer un nudo. Ahora, que lo estoy metiendo al top sin saber cómo comen, ¿eh? Lo tengo que ver. A lo mejor no es tan impresionante como me lo imagino. Puede ser, puede que no. Pero mira, ¿qué te sorprende que dentro del top 4, a ver si luego llevamos ahí un top 5, hay 2 animales acuáticos ahí? ¿Qué te parece que en mi top 5 todos son animales que has traído? Ah, no, sí es cierto, hay 3 animales acuáticos, la orca, el león y el mixino. Ajá. Hasta ahorita solo la yayi es el único mamífero terrestre, ¿no? Sí, pero no me acuerdo qué otro animal habías puesto. Estoy seguro que el que traje la semana pasada o hace No, 2 sí, el semanas lo que no metiste. supimos si perdía la cola, ¿no? Ah, el Reptil. Totara, ¿no? El Por tuatara, el pero no lo basilisco. puse. El basilisco tampoco lo puse, pero sí estaban Ok. chidos. A ver, un día tráete un reptil así salvaje, como el que escupe sangre por los ojos. Sí, lo quiero traer. Ese sería bueno. ¿Cómo se llama? Es ¿Es como un lagarto? Es un Es que te digo que siempre me confundo. Te lo voy a buscar de una vez. Porque lagarto hay del dos que desierto. son iguales. Uno lagarto espinoso y el Ajá. otro es diablo espinoso. O algo así se llama. Este que escupe sangre es el lagarto cornudo. Lagarto cornudo se llama. Ya, ya. Y el que bebe agua por su piel es el diablo espinoso. Ok. Oye, que a la gente no le gusta ponerle nombres chidos a los lagartos, ¿eh? Sí, este es lagarto cornudo el que saca sangre por los ojos. Los pueden como si fueran súper agresivos y no, ¿verdad? Pobrecitos. Pero bueno, Raymond, ¿qué te parece si vamos a... Ah, por cierto, el tejuino es mi número 1 de animales que has traído. ¿Te parece si vamos a el libro de la semana? Libro de la semana, bro. ¿Qué trajiste esta semana? Ahora sí traigo a la premio Nobel Toni Morrison. Voy a agarrar su libro, así que este es el momento en que entretienes con un chiste aleatorio al público. Ostras. ¿Por qué siempre me pones en todas situaciones? Mejor vamos. A ver, ¿qué le dijo No sé, bro. No, ¿Qué le no dijo un vine preparado lagarto para cornudo eso. a un lagarto espino? Le digo, ando bien sangrón. Oye, de chiripa te salió un chiste decente, ¿eh? Gracias. Necesité ayuda para esto. Estuvo bien, estuvo bueno. Raymond, Jazz, de Toni Morrison. ¿Ok? Ella es la premio Nobel de 1993. Disculpe, es que de la cámara 1 ya se va a acabar su batería. ¿En serio? Sí, ahí apareció. Qué loco, ¿eh? 15% de batería. Vamos a hacer un corte. Bien, Raymond, recuperamos el problema de la cámara. Y ahora sí, Jazz, de Toni Morrison, bro. ¿La conocías? No me acuerdo si ya me has hablado de ese libro, la verdad. No me O sea, sí recuerdo el título, pero no me acuerdo si ya me has hablado del contenido de ese libro. Ya, no creo que te he hablado del contenido de este libro porque, a ver, hay que ser sinceros. Los premios Nobel de literatura, y como todo buen escritor, tienen buenos libros y tienen malos libros. Por ejemplo, yo he leído García Márquez y no todos me han gustado. He leído Vargas Llosa, no todos me han gustado. He leído El Señor Presidente, solo he leído uno de Miguel Ángel Asturias y estuvo bueno. Pero bueno, en general, que seas un premio Nobel no significa que vas a escribir, que no todo va a ser oro, ¿no? Hay cosas chafas. Yo sé que el mejor Como libro de... El oro chafa, ¿no? Como el oro chafa. Yo sé que todo lo de Toni Morrison, su mejor novela o la más reconocida es Beloved. No la he leído. Hasta que la lea no creo poder realmente juzgar a un premio, a un escritor hasta que mínimo no haya leído unos 3 libros de esa misma persona, ¿no? Ahora, yo empecé a leer a Toni Morrison con este jazz y ahorita me reservo, ahorita vamos a decir lo que pienso, pero para... ¿No te gustó? No, ahorita vamos a hablar de eso. Pero Ay, antes de caray. hablar de eso, Raymond, Ajá. sí cabe destacar que es muy importante para la historia si tú sabes qué es el jazz. ¿Sabes lo que es el jazz? O sea, no, aquí ni te van a hablar de jazz, nunca mencionan mucho el jazz ni nada como musical, pero tú sabes lo que es el jazz, ¿sabes qué es el jazz? O sea, sé que es un, no sé si decir género musical, Ah. que es eso típico que ¿Sí es se un originó género? a partir de uno y que también de origina Sí, a otro, también. como tipo el blues y otras cosas. O sea, como que una Sí, época de tiene parecido evolución con de la blues. música. Pero, Pero ¿no sabes qué caracteriza el jazz sobre otros géneros? No. no, o sea, supongo que también tiene algo que ver con algo social, pero no recuerdo mucho. No tanto, este sí ya es... El blues a lo mejor sí, pero no. El jazz, su característica principal es la improvisación. Ok. ¿Ok? El jazz, por lo general, cuando tú ves a esa típica banda de café que están tocando... Es que ya siempre me imagino a alguien tocando un saxofón. Exacto, pero eso sí, improvisado. Ok. O sea, que de repente el baterista empieza como... Sí, empieza así, de repente llega el saxofonista. Improvisación, el jazz es dejarte fluir. Y en el baile es lo mismo, el jazz también es improvisación. ¿Ok? Entonces, ya que tienes un poco de contexto... Perdón, duda. ¿Y cuando practicas tú jazz, ahí igual, o sea, les ponen una rutina o es todo improvisado? No, sí, sí te pongo una rutina. Ok. Pero, de hecho,
O sea, Dice, pero la improvisa la maestra en ese momento. quién sabe, puede ser. Hay un típico meme entre los bailarines que es que un bailarín es top, súper cabrón y lo mejor del mundo hasta que lo pones a improvisar. O sea, porque siempre en los concursos es como de así, la top profesora de ballet o de hip hop o de jazz o lo que tengas. De repente en algún momento dice, bueno, ahora sí, la siguiente diagonal que van a hacer, por favor, improvísenla. Y ahí todo el mundo ya se pone así como que ya no sabe qué hacer. Sí, eso pasa mucho. No, en mi clase de jazz no improvisamos. De vez en cuando, a lo mejor una vez al semestre, sí es como de, bueno, esta clase van a empezar a improvisar y todo el mundo se pone nervioso y salen mal las cosas. Baile improvisado. Sí, de verdad, hay pocas cosas más que te pueden tensar como que alguien te diga que improvisen. No, sí me imagino. Como cuando dicen, improvisa un chiste en lo que agarra un libro, ¿no? ¿Qué le dijo un lagarto espinoso a un lagarto? Exacto. Sí, exacto, sí. Ya O sea, veo. por muy bueno que sea ese tema, cuando alguien te dice que improvisa algo, es complejo saber cómo Sí, empezar. siempre pasa. Bueno, ¿de qué va la historia de Toni Morrison de jazz? Te voy a decir de qué va, o sea, la historia, la sinopsis, y ya después te hablo sobre lo bueno o malo que me pareció. Toni Morrison es de la comunidad afroamericana, así que obviamente su libro también va a hablar sobre una pareja afroamericana. Uno se llama Joseph Trace y se enamora de una chica de 17 años llamada Dorcas. El chavo, él no es un chavo, es un señor ya, o sea, grandote, 40 y tantos. Él y su amante, porque este señor llamado Joseph Trace está casado con una mujer, que de hecho esta mujer se llama Violet, la engaña, ¿no? La engaña con la chica de 17 años que se llama Dorcas. Y pues obviamente el final que todo el mundo iba a saber que iba a terminar es que se termina muriendo Dorcas. ¿Ok? O sea, la amante, la de 17 años. Ok. En una parte del funeral, la esposa engañada que se llama Violet va directamente al funeral de la niña y con un cuchillo le desfigura la cara al cuerpo, ¿no? Ya, ok, ya. Sí, pues ya el cuerpo ya estaba muerto, el cadáver. Sí. Y la sacan. Y desde entonces a Violet le dejan de decir Violet y la empiezan a apodar Violence. Ajá, violencia. Violence. Oye, qué buen apodo, ¿eh? Sí, ya no es Violet, ahora es Violence. Y ya, bueno. Lo mejor que es que en español también queda. Violeta y violencia. Sí, es cierto. A Violeta le dejan de ser Violeta y le dicen violencia. De hecho, creo que violencia entraría en una de esas palabras que quedarían como un nombre muy bonito ¿Ah? si no fuera por su significado. Imagínate a alguien que se llame, una mujer que se llame violencia. Y de hecho sí queda chido, ¿eh? Violencia. Ay, sí, es un gran nombre para una tía que se llama Violencia. Bueno, después de eso, pues sí, la mamá de la tía de la chica que murió, se empieza a llevar con esta Violeta o Violencia, como le queramos decir, con Violets. Y pues empiezan a hacer una relación ahí extraña, pues porque obviamente ya sabe que fue la morra que fue a desfigurar a su sobrina, ¿no? Y bueno, ahí se muestran pues muchas perspectivas, tanto de cómo ¿cómo decirlo? Te lo van demostrando desde que primero el malo es Joseph Trace, ¿no? Porque el vato pues está aprovechando a una niña de 17 años. Pero después te muestran que Dorcas en realidad no era una santa, ¿no? Sino era todo lo contrario y que ella, si en un punto se murió, no quiero spoiler a la gente, pero la asesinan, ahí es interesante saber quién la asesinó. Es porque ella también provocó hasta cierto punto a esa persona, o sea, la humillaba psicológicamente, la maltrataba hasta que sucedió la muerte. Después dicen que Violence o Violet no es tan del todo mala, o sea, sí es ciertamente víctima, la tía, entonces ahí todos son un desmadre, ¿no? O sea, todos han cometido ciertos pecados y todos hasta cierto punto merecen lo que les están pasando. Y a qué o por qué yo, aquí ya es mi nota personal, ya no estoy leyendo la sinopsis, sino es lo que yo creo. Es lo que creo que relaciona el jazz con esta novela, porque en ningún momento te menciona el jazz, en ningún momento menciona la música ni nada por el estilo. Es que en este libro se habla tanto de relaciones tóxicas como de celos, posiblemente tóxicos. Se habla sobre el sentido de pertenencia, porque como es una pareja negra viviendo en Nueva York, no sienten que sea su lugar. Ellos creen pertenecer a otro lugar donde pues hay mucha gente de afroamericanos y aquí pues a cierto punto los discriminan. De hecho, el chico, el Joseph Trace, viene de un papá blanco. O sea, él tiene un papá blanco. Entonces, como de por qué soy negro, ¿no? Y ya ahí se va descubriendo una historia muy interesante con respecto al por qué. De hecho, es huérfano y se descubre que su mamá es una nativa de esas indígenas. Es que quiero decir indígenas, pero no sé si es verdadero un nombre. Digamos salvaje. O sea, que de verdad no sabe hablar, no sabe escribir. Es Pero, ¿no habías una dicho mujer que de la era selva. afro? Sí. Pero, entonces, ¿cómo? Porque un padre blanco violó a una mujer de la selva, literalmente. O sea, literalmente sí, es que no habla español ni nada, que vive ahí. Y ella era pero de las afroamericana. culturas africanas. Y ella era africana tal cual. Ya. No era de las culturas. Ya, perdón. Como que en un momento me fui y pensé en una cultura indígena, pero de Estados Unidos.
No, sí, o sea, sí es una cultura afroamericana en Estados Unidos, pero hay, como lo menciona eso, yo supongo que a lo mejor históricamente sí existió o es la parte de ficción, digamos como un tipo Mowgli que existe en el libro de la selva, o un morro que vive literalmente en la selva Ah, y que no pertenece a un grupo, no es un grupo de gente y nada. ya. Así había una señora, o sea, así había una mujer que estaba como loca, que, bueno, pues que no estaba loca, simplemente nunca se crió con nadie, no sabe hablar español, se crió con los animales y simplemente vive ahí en el bosque. Ya. Ok, ya me Y quedó pues en algún momento clarísimo. dio luz a un hijo, ¿no? Ya, sí, Culpa de que un hombre blanco pues la la violó. violó. Ya. Y ese hijo es este Joseph Story, ¿no? Entonces, pues él crece huérfano, crece cuidado por su padre, no sabe por qué su papá es blanco y él es negro. O sea, es como que esto no está haciendo, esto no encaja. Entonces, pues también habla mucho sobre el sentido de pertenencia. Y todo esto también habla sobre la niña Dorcas, que es la que se muere a los 17 años, que la restringían mucho porque querer que fuera una niña muy buena. Siempre le pusieron estos como típico de no puedes salir a ninguna fiesta, después te quiero aquí a las 5, etcétera. Y bueno, todo esto está rodado tanto de la improvisación como del ritmo que genera la ciudad de Nueva York. Porque todos pasan en ciudades alejadas hasta que todas estas familias se vienen y se juntan en Nueva York. Entonces, pues yo siento que Toni Morrison trató de juntar como la improvisación de sí, de historias como contadas de varias cosas que le pasan a todos y juntarlas y ver en qué desataba, ¿no? De una persona que es huérfana y que viene de un padre blanco, pero él es negro, una señora que viene criando a su hija y que siempre la ha mantenido muy recatada, una señora que tuvo que huir de su natal ciudad por ser discriminada y lo juntas todo en Nueva York y termina siendo todo una improvisación muy salvaje y para mí que esa, su improvisación la llevó a esta historia. Ok. Ahora, así de enredado que suena, así de enredado es. No se le entiende un carajo. O sea, sí se le entiende bastante, pero está muy confuso. O sea, y no es el punto de que diga, sí, o sea, es que tú como lector, tu nivel de lectura pues está por debajo, ¿no? O sea, tú no entiendes lo suficiente para entender, pero o sea, no es por ser mamador, pero o sea, yo he leído La Divina Comedia, El Quijote, Rayuela, güey, La Guerra y la Paz, güey, Y que eso tienen sí se tantos entiende, ¿no? personajes que dices, no manches, pues que sí, aquí son complejos, son libros difíciles de entender, ¿no? La República de Platón, bueno, eso no tiene tantos personajes, pero se hace la historia. Sí, sí, sí. Y no, güey, o sea, es entendible, o sea, si lo relees lo entiendes, güey. Este solo está mal escrito. No creo que esté mal escrito, pero está muy enredado, o sea, Ok, entiendo. enredado. Güey, Pedro Páramo, o sea, lees Pedro Páramo y lo entiendes, güey. Entonces, no, este está complejo, o sea, yo lo leí y no lo entendí, Ok. sinceramente. Tuve que volverlo a medio releer ciertas páginas para poder agarrar la sinopsis que iba a dar yo aquí en este podcast y decir, pues nos iba de esto. Tengo que decir que no me gustó nada como está escrito. Ok. No entendí el tema a lo que va. O sea, sí entiendo que quiere hablar de todo eso, relaciones tóxicas, sentido de pertenencia y que no quieres a los hijos con muchas restricciones. Pero me pareció que no era la manera de darlo a entender. O sea, yo no me quedo después de leer este libro diciendo, no, sí, lo importante es esto y aquello, para nada. Pero entonces, o sea, mezcla tantas historias que no se entiende cuál es su objetivo. Pues sí, no, creo que sí queda muy claro que el objetivo principal es el sentido de pertenencia. O sea, Ok. el principal. Porque incluso el que tú tengas un padre que no, huérfano y que tu padre sea blanco, habla sobre el sentido de pertenencia. Su esposa, que es a la que engañan, viene de un pueblo en el cual queman su casa por ser negra y todo eso, y viene a Nueva York porque ahí puede ganar suficiente dinero. Y pues también habla del sentido de pertenencia. O sea, ya no pertenece, o sea, muda a otra ciudad. Ok. Y esta hija que la mantienen súper recatada y súper, la está criando su tía, no la está criando sus padres porque ella también es huérfana. Ujú. Entonces también pierde el sentido de pertenencia de que, o sea, mi tía me cría así, pero mis padres, ¿cómo me hubieran criado? Entonces sí Ya. entiendo que el tema principal es el sentido de pertenencia. Sí, O sea, sí, ¿a sí. dónde pertenecemos? ¿Quiénes somos? Sí entiendo que eso va al inicio. Pero, verga, güey, no sé, no me gustó nada cómo lo escribió. No siento que haya pegado en el clavo para poder explicar este tema. Sin embargo, claro que escribe muy bien, pero le pasa lo que a mí no me gustó nada, es que no me agarró. Ok. No me agarró el libro. Pero lo leí entero. No lo recomiendo. Pero aquí está, Toni Morrison. Sé que no es su mejor libro. O sea, quiero aclarar que a la gente, cuando te recomiendan Toni Morrison, no es por leer jazz. Leeré Beloved y a lo mejor ahí sí les digo, no, sí, por esto Toni Morrison se ganó el premio Nobel de Literatura. Y ya rimos mi no recomendación de la semana, pero no es una Creo recomendación. que Esto se llama el libro de la esta es semana. la primera no recomendación que has traído. Ya, pero es que se llama el libro de la semana, ¿no? Es como el libro que leí en la semana y ese es el libro que leí hace como muchas semanas, porque el libro de la semana Pero ya lo lleva leíste en muy... una semana. Pero el libro ya va muy... Sí, de hecho es un libro que se lee en una semana. Tiene 245 páginas. Ah, no manches, sí. Sí, es un O libro... sea, se leen unos 3 días. Mucho. yo creo 4. que en 4. Yo creo que lo leí en 4 días. Sí, es un libro que se lee en una semana. Ok. Y... Ya, Rimon, creo que esta vez no tienes mucho que decir porque no te lo estoy recomendando, sinceramente. ¿Qué piensas? ¿Qué le Pues recomendarías a los jóvenes escritores para no cometer errores de... que su historia se vuelva aburrida y que no entiendan qué está pasando? dos cosas principales. Una, obviamente, ortografía. Ok. Lean sobre ortografía porque
Más que nada sobre puntuación, porque el poder escribir bien ayuda a transmitir muy bien la idea. Ujú. Eso creo que lo hemos notado Estoy de acuerdo. bastante bien. De hecho, creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Ahorita ya estamos tan acostumbrados que incluso escribiendo un mensaje ya Ya le pues metemos acentuación y comas y todo. puntos donde va porque para que se entienda mejor lo que estamos Que diciendo. a lo mejor lo que le juega en contra a Toni Morrison es que no la leí en inglés. La leí su traducción al español. Eso Y tiene ahí influ- es una cosa. Sí, algo que me afecta mucho al leer en inglés es que siento que muchas veces les hace falta comas. Pero pues es que así se escribe Así se allá, güey. escribe allá y supongo que para ellos pues tiene mucho sentido las palabras, pero yo no. Pero bueno, y la otra cosa que les digo es, si van a escribir una historia, traten de escribir autobiográficamente. O Mm. sea, no me refiero a que, obviamente, si van a hablar de una violación, pues que no puedes escribir de violación si nunca te han violado, pero a lo que voy es que traten de escribir desde lo que ustedes conocen, de la experiencia que O ustedes cómo se hubiesen conocen, sentido ustedes si los hubiese cómo se ven pasado. sentido. O sea, al final de cuentas eso lo vuelve todavía más realista. Más verídico, Si, por ¿no? ejemplo, a alguien conocido le pasó, pues pueden escribirlo de esa manera. No lo van a entrevistar, oye, ¿cómo fue tu violación? Pero, o sea, lo que voy es que traten de no sacar la historia desde la nada, o sea, desde invento, porque si no, queda muy wattpateado. Que de hecho, para que la gente diga, oye, pero ¿qué onda? Entonces, ¿qué pex con los libros de ficción, no? ¿Qué pex con libros como Harry Potter o El Señor de los Anillos, no? Ujú. Pues ahí sí les recomiendo, incluso la misma J.K. Rowling lo ha dicho y te puedes dar cuenta de ello, que los mismos libros de ficción también son autobiográficos, ¿eh? O sea, ponle, esto me lo estoy inventando, pero Sí. que tú en un momento vives como un proceso así de, no, pues se cayó una botella de agua y yo pensé, como estaba con mis primos, creí que había sido un fantasma el que la había tirado y después descubrimos que no era cierto. Pero tú puedes escribir en base a eso cómo fue tu sentimiento y tú traspolarlo a un libro de ficción y que sí existan fantasmas y que existan hechiceros y que exista magia y que pase eso mismo, que alguien tire algo y que vuelvas a escribir el sentimiento que tú sentiste de cómo creíste que fue el que se cayó ese Pues, objeto y así. y tan solo con las fábulas, ¿cuántas historias hay que dan una enseñanza Ah, y que, por ejemplo, se apoyan de cosas y se apoyan místicas de y cosas? A lo mejor están maravillosas. tratando un tema y, no sé, se me ocurre es que no, hay muchos libros que lo han hecho, pero ahorita llega a mi mente el espantatiburones, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas que mencionan que el tiburón Lenny es vegetariano y por eso tiene miedo al Ajá. rechazo? Sí, sí, Pero sí. todo el mundo sabe a qué hace referencia, ¿no? Sí, A sí. que sea vegetariano y no carnívoro como los demás. Exacto. Pues hace referencia, muy probablemente y también por su actitud, a que es LGBT A y la no es sexualidad, heterosexual, ¿no? correctamente. Hace referencia a su sexualidad. Entonces a eso voy. Hay muchas veces que se puede plantear algo de una historia de ficción con magia, lo que ustedes quieran, incluso como García Márquez refleja Macondo lleno de Correcto. magia, pero a la vez está reflejando una guerra Algo muy civil realista, sí. que pasó, que estaba pasando en ese momento, pues en Colombia. Colombia. Y eso, entonces, todo autobiográficamente es como una Correcto. forma de apoyarse y de hacer las cosas realistas. Porque así tú mismo te puedes decir, si escribo esto, ¿sería algo muy probable o sería algo no probable? Sería que dices, Exacto. ay, no manches, sacado de la manga. Sí, al fin y al cabo los mejores escritores son los que suenan más verídicos. Y Exactamente. bueno, pues no tengo duda que Toni Morrison seguramente por algo se ganó el premio Nobel de literatura. Tiene muchos libros escritos. Yo solo leí uno y posiblemente empecé por el menos indicado. Ni siquiera sé, por ejemplo, este libro en específico de Toni Morrison fue, bueno, no menciona cuándo fue escrita. No menciona en qué año fue escrito, pero pues ha escrito ya muchos libros. Debería darle una oportunidad y leer Beloved. Y ahí sí, ya dice. Porque eso sí, todo el mundo dice Beloved. O sea, ese sí es la de Toni. Si no te gusta Beloved, entonces ya podrías decir que no te gusta Toni Ese es Morrison. el libro de Toni Morrison. Y hasta que no lea ese, Toni Morrison. Ay, bueno, y para que la gente que no se confunda, que no crean que Toni Morrison, porque suena nombre de hombre es hombre, no, es mujer. Dijiste que es mujer. Sí, es mujer, Toni Morrison es mujer. No sé si ya lo había dicho, pero lo aclaro. Sí, al inicio dijiste que eres mujer. Y ya, Raymond, vámonos a las conclusiones del podcast de hoy. ¿Qué te parece? Conclusiones. ¿Empiezas? Empieza. A ver, mis conclusiones del podcast del día de hoy fue que me agrada que hayamos regresado a los podcasts científicos de un tema en el que tratamos de explicar ese tema científico, porque ya tenía que no habíamos hablado de esos. Que la gente también sepa que el mundo amplio de la biología molecular siempre es muy, muy grande y así como pasa con el RNA, crees que solamente existen 2, 3 tipos de cosas en específico y no existe un mundo, pero tampoco es importante saberlos todos. O sea, no te consideres un mal científico, un mal estudiante en ciencias o en biotecnología por decir de, no manches, yo no tenía ni idea de los últimos 3 RNAs o no tenía ni idea de qué hace este RNA. Porque la verdad es que hasta los mismos científicos y grandes investigadores tampoco lo saben. Solamente se enfocan en los que están investigando en ese instante. Y muchísimo más le va a pasar a los premios Nobel importantes. O sea, no es que ellos sepan todo sobre el mundo de la biología molecular, solo saben sobre lo que están investigando en ese instante. Entonces, que no se sientan mal si uno no sabía qué era el RNA o siquiera sabía los últimos RNAs, es algo pues, normal. Y simplemente es bueno que sepas de su existencia porque en algún momento te puede servir para otras investigaciones, descubrir de, mira, podría meter esto o quizás podría ayudar con esto. No necesitas saber específicamente qué hace, pero que sí que sepas que existe. Con respecto a los mixinos, diría que
Yo pensé que ese es un nombre perfecto para un lémur. O sea, imagínate un lémur así chiquito El con lemur ojos grandes. mixino, ¿eh? Ah, un mixino. Pero ahora ya tiene esto que me recuerda al Pokémon. Y como Toni Morrison, que sepan que no todos los premios Nobel de literatura son dioses que escriben oro con cada cosa que escriben, sino la mayoría tiene malos libros. Y de hecho, si se ponen a buscar, van a descubrir que tienen más de un solo mal libro. Y a mí me encanta ese tipo de colecciones, ¿sabes? A mí me encanta tener de que, mira, es que este es el peor libro que escribió García Márquez. Y lo lees y dices, está bien Tengo culero, su la neta. mejor libro, su peor libro y Ajá. su libro más regular, ¿no? Ajá, sí, o sea, tengo su mejor libro, así tengo el top de Cortázar y también tengo este que sé que es muy malo, ¿no? O sea, es pésimo. Bueno, pues ya me siento feliz porque tengo un libro que para mí es muy malo de Toni Morrison. Por ejemplo, también me pasó con Los días de Jesús en la escuela de Coetzee, que también es premio Nobel, me parece que es desde 2003 y tampoco me gustó nadita. Entonces, pues ahí Sí me está, ya contas. tengo como que, tengo mi colección de malos libros de buenos escritores. Pues a ver, mi conclusión. Creo que estoy también de acuerdo contigo en esa parte donde dices de que pues, no se sientan mal si no los conocen. Al final, como acabamos de mencionar, hay unos que apenas están descubriendo y igual no tendría caso enseñarte, oye, existe este ARN, ¿qué hace? Pues todavía no se sabe, ¿no? Eso pues ya sería, pues cuestión igual de los profesores. Luego muchas veces los profesores incluso que te están dando una clase no saben siquiera que ¿Qué ese hace, ARN no? existe. Que bueno, ahí pueden entrar muchas cosas, ¿no? La obligación de estar actualizado y Sí, eso. exacto. Pero igual, como hemos dicho muchas veces, eso no me acuerdo en qué podcast lo hablamos, que a veces el problema pues de mantenerse actualizado es que la información pues va a tardar mucho en llegar, ¿no? A lo mejor el descubrimiento se hizo el año pasado, pero apenas en lo que se publica, en lo que llega, en lo que apenas se está dando capacitaciones a los que deberían enseñarlo, pues ahí es cuando se empieza a dar un retraso pues en la información. Pero bueno, qué mejor que pues nosotros también estar informados por nosotros mismos. El RNA pues es una molécula que es bastante útil, que tiene muchísimas funciones en el cuerpo, no solo el primo chismoso del ADN. De hecho, creo que podría decir que es el protagonista casi casi de todas las, no sé, las reacciones de las células, ¿no? O sea, lo que lleva a cabo varias de sus funciones. Y pues, si un día estás investigando algo y dices, oye, yo creo que esta molécula va a no sé, a cambiar el mundo y alguien te dice, no, 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 no hace absolutamente nada, sé Confía en ti, necio en y tu confía en intuición. ti. Y ya si no hace nada, pues quedaste. Y si hace algo, pues Quedaste ganaste, endeudado ¿no? además, ¿no? Exactamente. Y pues nada, respecto a los mixinos, si ven un mixino, cuídenlo, no lo molesten, a menos, o sea, si les da asco el moco, Y si ves que está haciendo un nudo, corre. porque es el nudo del mixino, ¿eh? El Re- peligroso, el legendario nudo del Mundo de mixino. Mixer. Y pues de los libros, que creo igual estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que también pasa un poco con la idea que se tiene respecto a la personalidad o la mentalidad de los premios Nobel. O sea, creo que Ajá. muchas veces se tiene la idea de que, es un premio Nobel, es súper inteligente, súper intelectual, súper recto y entiende todas las cosas. Pero a veces se ponen a hablar o se hacen preguntas y luego Así como salen con de, cada cosa, a veces muy polémica, a veces muy tonta. Y lo mismo, ¿no? Va a ser con las obras, pues con sus obras, ¿no? A veces van a estar aquí, a veces van a estar, porque eso pues nos va a pasar y a aparte es el todos, ¿no? proceso de mejoría, ¿no? Que cada quien va Es el teniendo. Tus proceso de primeros mejoría, libros o solamente sea, están muy sí, eso, chavas. eso puede ser, hay muchos y creo que tú mismo lo has dicho, hay muchos autores que nada más han sacado un libro y han tenido éxito con ese libro toda la vida y fueron reconocidos como el mejor en su área por una sola obra. Hay otros que tuvieron que pasar muchos años Hasta para que que le dieron al empezaran a clavo. sacar hasta que le dieron al clavo. Hay unos que descubrieron en ese momento como, ¿cómo se llama el que hizo un guión y que lo contrataron? Ah, sí, Donoso, el escritor de El Padrino, o El el escritor escritor del del Padrino, Padrino, lo que le contrataron para hacer dijeron, la ¿no? película. Lee este libro para saber cómo escribir el Y era guión. su propio Era su libro, y era propio como, "A libro. la verga". Y Sí. así entonces, pues nada, no juzguen a un autor No, por su Mario libro. Punzó, me parece. Mario Punzó fue el Bueno, que. pero el del Sí, Padrino. del Para Padrino. estar seguro es el del Padrino. No juzguen a un libro por su autor, Perfecto. ni a un autor por su libro, Ni al libro autor por su. ni a su mixino, ni a un mixino por su moco. No juzguen a su ayaye por su tejuino. Exactamente. Y pues nada, Raymond, con eso terminamos el podcast del día de hoy. Hasta luego. Bye.